Esta es una novela traída a ustedes por Panly Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Chatarra de la subcolmena. Varios hombres calvos con respiradores avanzaban con dificultad entre los escombros. No se trataba de simples desechos de las torres superiores, sino de los restos desmoronados de la propia ciudad colmena, deteriorada por siglos de tiempo. Este lugar precedió incluso a la fundación del imperio por el dios emperador, una reliquia de las épocas más oscuras y frenéticas de la humanidad. Y por eso, en lo profundo de sus ruinas podrían yacer artefactos del pasado antiguo. Reliquias invaluables de inmenso poder. Nadie había encontrado algo así, por supuesto, pero los carroñeros de la subcolmena aún se aferraban a la esperanza, considerando estas historias de tesoros perdidos como el último hilo de significado en vidas donde el final siempre estaba a la vista. Pero estos hombres no eran carroñeros. Habían salido de la subcolmena voluntariamente, impulsados por la piedad. Como fieles ciudadanos del imperio, perseguían a los herejes más perversos y mantenían sus rutas secretas a través de la subcolmena, todo en nombre del emperador. No hay nada especial aquí, dijo uno de ellos, observando los restos. La luz del emperador aún brilla sobre estas tierras. Terminemos nuestra patrulla y regresemos. No bajes la guardia. Roy lo miró y sonrió. Esfuérzate por alcanzar la perfección. La muerte no es excusa. Era una cita del Lectitio Divinitatus, el libro sagrado del credo imperial. Al pronunciarse esas palabras sagradas, un silencio solemne se apoderó del grupo. Nadie se atrevió a bajar la guardia después de eso. Después de todo, todos eran fieles servidores del emperador, mucho más devotos que las alimañas y los herejes que habitaban las torres superiores. Pero justo en ese momento, algo se movió debajo de un montículo de escombros cercano. Alertados al instante, el grupo se preparó. En la subcolmena, cualquier cosa podría acechar entre las ruinas. Mutantes, psíquicos, pandilleros o incluso, Xeno. Un coro de alarma resonó cuando una figura grotesca, claramente no humana, emergió de entre los escombros. Su cuerpo y cabeza redondeados eran alienígenas, demasiado extraños para ser hijos del dios emperador. Peor aún, su brillo metálico azul brillaba como un faro de corrupción y blasfemia. Por el emperador, murmuró uno de los hombres. Intercambiaron miradas y llegaron a la misma conclusión sin decir palabra. Tos, tos, tos y Doraemon emergió del montón de basura, jadeando mientras se ahogaba con los vapores tóxicos. Uf, ¿qué es ese olor? ¿Dónde estoy? Parpadeó, confundido. Hacía un momento, había terminado un delicioso dorayaki y se había echado una siesta. ¿Cómo había acabado en un lugar así? A menos que bajó la mirada hacia su bolsa dimensional. Si se trataba de una broma de Novita, ya debería haberla robado, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy? Mientras reflexionaba, vio a varios humanos que usaban rebreaters cerca, haciendo gestos con herramientas rudimentarias como varillas de metal y rocas dentadas, comunicándose en un idioma completamente desconocido. Eso estaba bien. Él tenía una solución para eso. Doraemon metió la mano en su bolsa y rebuscó hasta que sacó el dispositivo perfecto. Traducción gomosa. Un bocado y podría entender, y hablar, cualquier idioma. Hola. Doraemon agitó alegremente su pata redonda. ¿Podrías decirme dónde estoy, por favor? Muere, Bill Xeno. No soy un Xeno. Soy un tipo felino del siglo XXII, uah. Antes de que pudiera terminar, varias rocas del tamaño de un puño con esquinas afiladas se precipitaron hacia él. Doraemon se agachó y echó a correr, agarrándose la cabeza con sus brazos regordetes. Matad a la abominación herética. En nombre del emperador. Purgad lo inmundo. ¿En serio que era este lugar? ¿Por qué lo atacaban al verlo? ¿Dónde estaban sus modales? ¡Alto, esto es peligroso! Gritó Doraemon mientras esquivaba otra piedra. Te lo dije, no soy un Xeno. Soy un robot felino. ¿Qué decía? ¿Dice que es algún tipo de Iron Man? Los atacantes se miraron unos a otros y luego atacaron con más fervor aún. Muere, máquina herética. ¿Qué diablos estaba pasando? Doraemon huyó entre las ruinas presa del pánico, con una mano todavía hurgando en su bolsa. Justo cuando la multitud estaba a punto de alcanzarlo, sacó otro artilugio. Sombrero de guijarro. Uno una vez usado, lo hacía tan imperceptible como una roca al borde del camino. Rápidamente se puso el sombrero en la cabeza y se agachó junto a la pared. ¿A dónde se fue el Xeno? Los atacantes pasaron corriendo junto a él, sin percatarse en absoluto de la figura robótica azul que se escondía a plena vista. Maldita sea, creo que se escapó. No irá muy lejos.
Regresemos y reunamos a más de la comunidad, le dijo Roy a un hombre particularmente grotesco cuyo cuerpo estaba cubierto de quemaduras químicas y tumores. En nombre del emperador, encontraremos a ese seno. Doraemon dejó escapar un suspiro mientras desaparecían en la distancia. Bueno, esto fue realmente malo. ¿Dónde estaba exactamente? Será mejor que averigüemos eso primero. Metió la mano nuevamente en su bolsa. Veamos, la Enciclopedia Universal. Este libro era como una versión física de los registros acásicos. Contenía todo el conocimiento existente, desde respuestas a oscuras tareas de la escuela primaria japonesa hasta las ubicaciones de las colonias perdidas de la Vía Láctea. Pero cuando Doraemon lo abrió y se quedó congelado. Estaba en blanco. Totalmente, completamente en blanco. Solo había una explicación. Este no era su universo original. ¿Cómo y cómo llegó aquí? No. No puedo rendirme. Doraemon apretó sus patas rechonchas. Si no regreso pronto, Nobita y sus padres estarán muy preocupados. Con una determinación renovada, se mantuvo firme. Primer paso. Averiguar exactamente dónde estaba. Aunque, por si acaso y necesitaba estar preparado. Doraemon volvió a hurgar en su bolsa y sacó otro artilugio. Satélite espía. Todavía con el sombrero peble puesto, arrojó cuidadosamente el rastreador sobre el hombro del hombre que parecía ser el líder. Roy. Con un poco de suerte, le ayudaría a aprender más sobre este nuevo mundo aterrador y caótico. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 2. Chapter 2. Doraemon, The Divine Alert. Maldita sea, ese maldito hombre de metal. Tras un agotador día de búsqueda, Roy finalmente tuvo que admitir que no había logrado localizar la blasfema creación que, según se rumoreaba, surgió de la mítica era de la oscuridad. Se juró a sí mismo que la próxima vez, traería a más gente, cueste lo que cueste, para rastrear esa máquina redonda y azul. Navegaron por los túneles ocultos con sumo cuidado. Cada uno de estos pasadizos que atravesaban la colmena era un salvavidas invaluable, jamás descubierto por forasteros. Al salir de uno de esos túneles hacia el interior de una casa, Roy se detuvo para ajustarse la ropa, lo justo para cubrir los rastros reveladores de la subcolmena. Solo entonces sonrió y saludó a la ocupante de la casa. Una niña pequeña, quizá de no más de 9 años, con un pequeño brazo extra torcido que le crecía bajo las costillas, probablemente una deformidad causada por la radiación química de la fábrica. Aparte del brazo deformado, era una niña adorablemente delicada. Su vestido, cosido con retazos de tela desechada por una amable vecina, no era nada elegante, pero era evidente que había sido lavado con cariño innumerables veces. Era una de las pocas prendas que poseía. Por fin has vuelto, Roy. Cantó la niña, corriendo hacia él. Se acurrucó contra su pecho como un gatito buscando cariño. Estaba muy preocupada por ti. Jaja, lo siento, lo siento. Surgió algo y tardó más de lo que pensaba. Roy se agachó y le alborotó el pelo con suavidad. ¿Pasó algo mientras estaba fuera, Isa? No realmente, Isa negó con la cabeza y luego dudó. Es solo que los nobles de la aguja bloquearon la ruta a la colmena central. Supongo que temen que la plaga se propague hasta ellos. Esos malditos gusanos, murmuró Roy oscuramente. Siempre había despreciado a los nobles engreídos de la aguja y a los despiadados adeptus arbites que les imponían su voluntad. El padre de Isa había sido un ciudadano leal del imperio, un devoto seguidor del dios emperador. De no ser por el delito de una mutación menor, un dedo deformado, inofensivo y apenas perceptible, los arbites lo habían quemado públicamente. Isa había visto a su padre reducido a cenizas en las llamas, oculta entre la multitud, demasiado pequeña para hacer otra cosa que llorar. Para el imperio, incluso una deformidad física leve era una herejía. Pero en un mundo sumido en la contaminación tóxica y la descomposición química, ¿quién podía garantizar que su hijo nacería perfecto? Aquí, en la subcolmena, muchos veían tales mutaciones no como una maldición, sino como prueba de un trabajo duro. Regalos del mismísimo emperador. Sin embargo, los arbites no toleraban los matices ni la compasión. Está bien. La fe nos guiará a través de esta plaga, suspiró Roy. En cuanto a esas alimañas de arriba, los ejércitos del emperador descenderán de los cielos un día, y responderán por sus pecados. La llamada plaga apareció por primera vez medio año atrás, arrasando la subcolmena y la colmena inferior. No fue mortal al instante, pero sus víctimas sufrieron dolorosas pústulas hinchadas, y hasta el momento no existía cura conocida. Tras darle otra palmadita a Isa en la cabeza, Roy se levantó y salió.
Naturalmente, él y los demás se dispersaron en direcciones opuestas tras salir. En el momento en que salió, lo golpeó el hedor a desechos industriales que flotaba en el aire. La peste, susurró, observando las figuras ampolladas que merodeaban cerca del camino, y luego bajó la mirada. La impotencia lo atenazaba. Le dolía presenciar tanto sufrimiento y ser incapaz de detenerlo. Y así rezó, con fervor, desesperanza y sinceridad. Que vuestras almas encuentren descanso bajo el trono del Dios Emperador. ¿Plaga? Doraemon miró nerviosamente las caras que aparecían en el monitor frente a él. No, esto es malo. Si ha llegado a este punto, hay que hacer algo de inmediato. Sin dudarlo, Doraemon se puso de pie de un salto y rebuscó en su bolsillo 4D. Momentos después, sacó una puerta rosa. Puerta a cualquier parte. Con este dispositivo, podría ir a cualquier lugar, siempre que supiera la ubicación exacta. Al abrir la puerta, Doraemon entró en un estrecho callejón en las profundidades de la subcolmena. Tras cerrar la puerta, se asomó con cautela desde el final del callejón. Al no ver a nadie cerca, se apresuró y comenzó a arrastrar a los infectados uno a uno hacia el callejón. Entonces sacó otro dispositivo. Doctor Bolsa. Al abrir el maletín, sacó un estetoscopio y lo presionó contra el pecho del primer paciente. El monitor del interior de la bolsa se activó, pero en lugar de un diagnóstico, solo mostró. Esta herramienta, originalmente diseñada para niños que jugaban a médicos en el siglo XXII, podía analizar síntomas y sintetizar medicamentos a medida. Sin embargo, quizás debido a que la plaga provenía de otro universo, no podía identificar la enfermedad. No sé qué es esta enfermedad, pero, debería estar bien, ¿verdad? Murmuró Doraemon con incertidumbre. A pesar de la falta de datos, examinó a cada paciente por turno. Tras confirmar que todos padecían la misma enfermedad, extrajo el medicamento sintetizado del compartimento lateral y les ayudó a tomarlo. De todos modos y por favor, no te despiertes de repente e intentes atacarme, murmuró, con voz ansiosa y esperanzada. Doraemon guardó nuevamente la bolsa del doctor en su bolsillo, sacó un cañón de aire y retrocedió varios pasos, por si acaso estas personas reaccionaban como las que había conocido antes. Violentas y salvajes sin razón aparente. Afortunadamente, la medicina del siglo XXII resultó extraordinariamente eficaz. En cuestión de segundos, las úlceras purulentas de los pacientes comenzaron a remitir visiblemente. HNN. Una de las pacientes emitió un leve gemido y abrió lentamente los ojos. Entonces, como si percibiera algo, se miró las manos. ¿Qué? Sobresaltada, se incorporó y se pasó las manos por los brazos y el torso. Una piel suave y sana le tocó. La sensación de estar completa de nuevo, de sentirse realmente bien, era tan surrealista que empezó a preguntarse si estaba soñando. ¿Acaso el dios emperador realizó un milagro? No. Te curé con un aparato. Una voz suave, un poco tímida y cautelosa, se acercó a ella. Ella se giró, confundida, y sus pupilas se encogieron por la sorpresa. Allí, parcialmente oculta en las sombras, se encontraba una criatura sin cuello, su cuerpo compuesto de dos segmentos redondos, ambos lisos y azules. No tengas miedo. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Doraemon rápidamente, levantando las manos. Solo quiero ayudar. ¿Ayudarme? Repitió, vacilante. Una chispa de reconocimiento brilló en su mente. Un extraterrestre azul y ofreciendo ayuda a alguien como ella. Había oído susurros heréticos de seres más allá de las estrellas, lejos de la luz del emperador. Extraterrestres que no eran hostiles, que eran y amables. Ella tragó saliva con dificultad y sus ojos se iluminaron con una cautelosa esperanza. ¿Eres, un to? Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 3. Chapter 3. Shenos Neresi. La mujer se llamaba Israelle. A diferencia de los innumerables zánganos de trabajo estandarizados que poblaban la colmena, ella era diferente. Su madre había sido concubina de un noble de la aguja, y la propia Israelle era, según todos los indicios, hija ilegítima de un aristócrata. No sabía quién era su verdadero padre, pero eso no importaba. La sangre noble que corría por sus venas le permitía no trabajar día y noche como otros ciudadanos imperiales. En cambio, tenía el raro lujo del tiempo. Para pensar, observar y cuestionar. Fue durante uno de esos momentos de inactividad que escuchó por primera vez rumores sobre extraterrestres aterradores que acechaban entre las estrellas, y sobre una especie en particular, los To de piel azul, que se decía que estaban entre los más peligrosos de todos. Curiosa, una vez le preguntó a uno de los viejos narradores por qué los To eran considerados tan peligrosos.
Pero en lugar de responder directamente, el anciano se lanzó a una diatriba, enumerando rasgos que solo aumentaron su confusión. Su creencia en la igualdad universal, su bondad hacia los prisioneros, su cooperación en lugar de dominación. Eran cosas que Israel nunca había oído antes, cosas que un niño podría confundir con bondad. No me parece peligroso, dijo entonces. El anciano apretó los dientes y gruñó. Exactamente. Eso es lo que los hace peligrosos. Nunca había visto a un To, por supuesto. Sus descripciones se reducían a piel azul y comportamientos que los diferenciaban de otros xenos. Ahora, Israel estaba agarrando el cuello de su vestido raído, mirando con cautela a la extraña criatura azul que tenía delante. ¿To? Preguntó vacilante. Doraemon agitó sus brazos regordetes, visiblemente confundido. ¿Qué? No, no soy uno de esos. Soy, bueno, en fin, solo quiero ayudarte, eso es todo. Teniendo en cuenta que la última vez que se presentó como robot solo había provocado pánico, Doraemon decidió no revelar la verdad sobre su identidad. Además, a juzgar por cómo reaccionaba este mundo a las máquinas, podía adivinar más o menos su actitud. Incluso su propio mundo se había enfrentado a una invasión del ejército de robots, y si no fuera por la reescritura de la programación de los robots por parte de Riruru en el pasado, la humanidad bien podría haber sido esclavizada. ¿Ayuda? Repitió Israel con cautela. Por el bien común. No, no sé qué es eso, respondió Doraemon, negando con la cabeza. Sacó un frasco de medicina de su maletín y lo levantó. En fin, me gustaría que ayudaras a distribuir esta medicina a quienes la necesitan. Si voy yo mismo, podría asustar a la gente. De acuerdo. Israel asintió lentamente. Con el paso a la colmena central cerrado, acceder a la medicina de este extraño ser azul podría significar la supervivencia. Muchas gracias. Doraemon sonrió aliviado. Sacó un espejo duplicado de su bolsillo. Colocó el frasco frente al espejo y lo duplicó. Uno se convirtió en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho, en poco tiempo, una pequeña montaña de medicina llenó el callejón. No sé si esto será suficiente. Si se te acaba, vuelve a buscarme, ¿vale? Cuento contigo. La gratitud de Doraemon era genuina. Sin importar en qué mundo se encontrara, no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Israel tragó saliva con dificultad. Empezaba a sospechar que aquella criatura azul podría estar loca. Estaba ayudando a humanos, humanos completamente desconocidos, que incluso podrían ser enemigos, y le estaba agradeciendo. Me acabas de salvar la vida. No debería estar agradeciéndote. No hay problema, dijo ella torpemente, imitando su tono. Tras haber ayudado a alguien necesitado, Doraemon se sintió mucho menos estresado por estar atrapado en un universo desconocido. Sacó una casa de papel tapiz, un aparato que permitía pegar una habitación entera en cualquier pared y entró por la puerta ilustrada. Dentro, recuperó su satélite espía, ansioso por ver cómo estaba el hombre con el que se había topado antes. A ver, guau. ¿Qué es eso? Roy caminaba por su vecindario, sonriendo mientras se abría paso entre los niños que jugaban. Al ver a uno de piel violácea y profundas arrugas en la frente, atorado en una cornisa, lo bajó de puntillas, dándole suaves palmaditas en la cabeza para recordarle que tuviera cuidado. Esta era la subcolmena, donde toda la luz provenía de lámparas artificiales, e incluso estas parpadeaban como si no hubieran recibido mantenimiento en siglos. Roy no dijo nada al respecto. Simplemente siguió caminando, tranquilo y firme, por el pasillo de luces y sombras cambiantes. Con cada parpadeo de las luces, aparecían nuevas figuras a su lado. Otras como él, caminando hombro con hombro, en silencio pero en sincronía, todas dirigiéndose hacia el mismo destino. Al principio, parecían casi humanos. Pero cuanto más caminaban, más benditos empezaban a surgir entre ellos. Aquellos con mutaciones evidentes, señales de lo que creían eran dones del dios emperador. Avanzaban en silencio, con reverencia, como una procesión espectral en la noche. Al final del pasillo, llegaron ante su destino. Aquel que habían venido a ver. Su patriarca, su ángel. Con más de 5 metros de altura, el ser estaba envuelto en una pesada armadura quitinosa. 4 brazos musculosos se extendían a sus costados, irradiando una belleza aterradora y sobrenatural. Pero el ser divino no habló. En cambio, su voluntad fue transmitida por el obispo que se encontraba a su derecha, con el bastón en la mano y una voz fría como el acero. La colmena apesta a peste, dijo el obispo con un tono cargado de desprecio. Esto no es un accidente. Es una traición. Es una conspiración.
Alguien se atreve a envenenar la tierra bendecida por la gracia del emperador. Si la inmundicia contamina este planeta, los ejércitos de nuestro santo Señor jamás lo alcanzarán. En el momento en que pronunciaron esas palabras, la multitud, incluido Roy, estalló en furia. Malditos herejes. Guerra. Necesitamos la guerra para defender la gloria del emperador. Por el dios emperador. El obispo asintió levemente ante su fervor. Luego se giró hacia la figura junto al patriarca. El señor de la guerra, el comandante de su fuerza armada, con el cuerpo repleto de armas. Un brazo empuñaba una espada, el otro una pistola. Hemos investigado a fondo, dijo el señor de la guerra. Todas las almas infectadas consumieron la misma barra de almidón barata. Sin duda, así es como esos malditos herejes propagan su enfermedad. Sacó su espada y la sostuvo en alto. Hasta que los ejércitos del emperador vengan de las estrellas, defenderemos su honor con nuestras vidas. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 4. Chapter 4. The Foul Armed Emperor. La multitud salió en fila ordenada. A Roy también se le asignó un arma y una posición. Aunque lamentaba no haber tenido la oportunidad de informar al jefe del descubrimiento del hombre de hierro, decidió obedecer. Lideró a un equipo cuyos miembros estaban envueltos en ropas pesadas, con las armas ocultas debajo, hacia una de las clínicas locales. Dentro de la clínica, solo había un hombre de mediana edad, inusualmente regordete. Al notar su llegada, levantó ligeramente la cabeza para mirarlos, aún con una sonrisa agradable. Buenas noches, caballeros. ¿Puedo ayudarles en algo? Escuché que venden comida barata aquí. Roy dio un paso adelante, con el rostro inexpresivo. Claro, dijo el hombre con una sonrisa entrecerrada. Los precios son negociables. Trueque, crédito, todo bien. ¿Te apetece un poco? Roy no respondió de inmediato. A sus ojos, este hombre ya estaba muerto. Aún así, insistió. También he oído, que habéis estado comprando cadáveres. Sí, ¿qué pasa? Respondió el hombre como si fuera lo más natural del mundo. ¿Crees que hay algún problema con la fuente de mis ingredientes? Pero debes entender. La desesperación y la voluntad de sobrevivir son de las fuerzas más poderosas que existen. Para sobrevivir, los hambrientos comen cualquier cosa. Sus semejantes, su moral o incluso su propia humanidad. No es así. Esta era la subcolmena. Frío glacial, miseria interminable. Innumerables personas se encontraban al borde de la muerte, trabajando día y noche solo para alimentarse. En un lugar como este, recurrir al canibalismo no era precisamente el acto más atroz. La eclesiarquía puede considerar tales cosas como herejía, pero dime, ¿cuál de sus sacerdotes se dignaría a descender a estas profundidades? ¿Dejaría que la tierra sagrada del subsuelo de la colmena manchara sus sagradas botas? Los seguidores del dios emperador nunca comprenderían la fuerza bruta y desesperada de las masas oprimidas. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar para sobrevivir? Imagínense esto, dijo el hombre con aire soñador, intentando convencer a sus supuestos clientes de que abandonaran sus lamentables nociones de moralidad. Cuando una fruta madura en su rama, su destino ya está sellado. Caer, pudrirse y volver a la tierra. Nacimiento, muerte, descomposición y renacimiento. El gran ciclo de los tres es ineludible. Aquí, por el mismo precio, se puede comprar el triple de comida. ¿No es un trato justo? Cierra el pico. La voz de Roy era fría. Ya no soportaba aquella blasfemia herética. Con un destello, desenvainó la daga oculta bajo su abrigo y la alzó en alto, rugiendo con furia justiciera. Muere, hereje. Pero el hombre de mediana edad reaccionó con una velocidad increíble. La hoja rozó su cabeza y solo le impactó el hombro. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero apretó los dientes, agarró el brazo de Roy y, con una repentina oleada de fuerza, lo volteó con una brutal voltereta por encima del hombro. Luego, con la daga aún clavada en el hombro, se adentró en la clínica. El movimiento pareció desencadenar algo. De repente, una masa de figuras harapientas irrumpió desde las habitaciones interiores de la clínica. Cuerpos plagados de forúnculos y tumores, con ojos que brillaban con una devoción enfermiza. Por el dios emperador. Gritó Roy, desenvainando una pistola láser robada a una patrulla de la Fuerza de Defensa Planetaria en la colmena superior. Con cada destello de luz ionizada y el agudo siseo del aire sobrecalentado, la muerte respondió a su ferviente llamado, descendiendo sobre los herejes como una ira divina. Y batallas similares estallaron en todo el distrito. Su jefe ya había descifrado las intenciones de los herejes. La rebelión.
Los nobles de la aguja habían sellado los túneles entre la subcolmena y la colmena media, dejando que la gente de abajo se pudriera en la plaga y el sufrimiento. Si esto continuaba, el mundo se hundiría en una sublevación sin precedentes. Su ángel lo había previsto. En el séptimo mes de la plaga, este mundo ardería en rebelión. Aunque solo sentían desprecio por los nobles decadentes y los falsos sacerdotes de la eclesiarquía, no permitirían que la majestad del emperador se viera empañada. Estos herejes corruptos serían purgados, y su pueblo purificado, para que sus ejércitos pudieran llegar a un mundo purificado. Roy se lanzó a la batalla, intrépido e implacable. Ya había ejecutado a 7 enemigos del emperador y estaba a punto de abatir a un octavo cuando un rayo atravesó el campo de batalla, crepitando con fuerza psíquica. Destruyó a una docena de sus camaradas en un instante. Un psíquico y los ojos de Roy se abrieron de par en par al desplomarse, impotente. Justo delante se alzaba una figura encapuchada, con moho extendiéndose por su capa andrajosa. Un psíquico autorizado, con los ojos encendidos por el fuego de disformidad. La rabia y el arrepentimiento llenaron la última mirada de Roy. Los psíquicos, abominaciones repugnantes, deberían ser quemados en las piras de la Inquisición. Pero ahora, ya no podía alzarse para administrar juicio. La vida se le escapaba de la herida que le había abierto un rayo de disformidad. No importaba. Más guerreros fieles avanzaron, cargando contra el psíquico con gritos de venganza. Confiaba en ellos. Sus hermanos. Sin embargo, justo antes de que la oscuridad lo alcanzara, Roy vislumbró algo imposible. Una grieta negra se abrió en el aire ante él, y de ella surgió una mano pequeña, redonda y blanca. ¿Qué está pasando aquí en Terra? Doraemon gimió, frotándose la cabeza. Como robot que alguna vez bromeó con indiferencia sobre la caída de su propio país, detestaba cualquier forma de guerra. Y ahora, estaba completamente desconcertado. Porque esta gente de repente gritaba sobre herejía y el dios emperador, e intentaba matarse entre sí. En cualquier caso, necesitaba salvar vidas. Incluso si algunas de estas personas hubieran intentado golpearlo hasta dejarlo inconsciente, Doraemon no podría soportar ver morir a nadie. Pero notó algo extraño. Los infectados con la plaga poseían una vitalidad aterradora. Incluso con heridas graves, podían levantarse y volver a luchar. Pero una vez que se desplomaban, permanecían muertos. Por el contrario, los calvos con profundas líneas de expresión, claramente no humanos o miembros de la colmena severamente mutados, todavía tenían signos de vida incluso después de ser derribados. Entonces sí, obteniendo la bolsa. Doraemon sacó de su bolsillo lo que parecía una bolsa normal y corriente. Metió la mano en el interior y rebuscó. Un instante después, sacó a un paciente que apenas respiraba. La bolsa de obtención podía recuperar cualquier cosa de cualquier lugar, siempre y cuando la metieras con la intención de agarrarla. Uno tras otro, comenzó a rescatar a los heridos graves del campo de batalla. Una vez que logró poner a salvo a suficientes, sacó con entusiasmo su maletín médico para comenzar el tratamiento. Sin embargo, notó algo extraño. Más allá de las heridas y quemaduras habituales, cada paciente parecía padecer una condición extraña. Condicionamiento mental del culto genes de Aler. No sé qué significa eso, murmuró Doraemon. Pero si se manifiesta como una enfermedad, significa que puedo curarla, ¿verdad? Con eso, Doraemon agarró un frasco de medicina, abrió suavemente la boca de cada paciente y comenzó a verter la cura en su interior. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 5. Chapter 5. Gene Aler. Devotion. Oscuridad. Debilidad y su conciencia parecía hundirse en un abismo infinito. Por un instante, sintió como si una entidad insondable y oscura lo mirara fijamente. Mientras ese escalofrío le atravesaba el alma, Roy comenzó a rezar instintivamente. Oh, Dios emperador y deidad de 4 brazos, Señor de los ejércitos, Maestro de la humanidad, por favor, protege a la gente de este mundo y no oró por sí mismo. Como fiel creyente, su único deseo era ofrecer todo lo que tenía: su vida, su voluntad, su fuerza al Dios emperador. No esperaba nada a cambio. Entonces, débilmente, algo pareció fluir a su boca. Una corriente cálida recorrió su cuerpo, devolviéndole fuerza y vitalidad, pero, curiosamente, sintió una extraña sensación de pérdida. Y entonces, abrió los ojos. Se encontró en un lugar deslumbrantemente brillante e inmaculadamente limpio, tan distinto de la oscura y mugrienta colmena inferior que lo incomodó por un momento. Al instante siguiente, abrió mucho los ojos y, por reflejo, su mano aferró su ar.
Justo frente a él se encontraba el ser revestido de hierro azul con el que se había encontrado antes. ¿Tú, por qué estás aquí? Curiosamente, Roy no podía sentir hostilidad. Era como si fueran viejos amigos, separados desde hacía mucho tiempo. Uf. Al no ver hostilidad, Doraemon suspiró aliviado. Guardó la cápsula de la amistad en su bolsillo, se cruzó de brazos y explicó. ¿En serio? ¿A qué viene tanta pelea? Soy yo quien los salvó a todos, ¿saben? MMM. La guerra es la única forma de erradicar la herejía. Roy desvió la mirada y se mordió el labio. Pensaba en sus hermanos, pero al girarse para ver cómo estaban, una repentina oleada de terror indescriptible le recorrió el pecho. ¿Qué es esa cosa? Esa grotesca abominación púrpura, retorcida y deformada, con 3 brazos, ¿qué en nombre del dios emperador era eso? Putana. Roy llamó a uno de sus hermanos de la iglesia. ¿Por qué, te ves así? No. Algo andaba mal. Una oleada de disonancia lo azotó. En sus recuerdos, no todos, siempre lucían así. El acólito que extrajo las neurosecreciones del patriarca y las conservó como reliquias. El portador de plaga que dirigió los ritos de iniciación para los nuevos conversos. El comandante cuya carne era claramente inhumana, tú. Iron Man. ¿Qué me hiciste? Roy rugió y se volvió hacia Doraemon, con una furia incontrolable. ¡Qué injusto! Solo intentaba ayudar, protestó Doraemon, desconcertado por las extrañas reacciones de estos humanos. Aún así, como Roy no lo había atacado, la cápsula de la amistad debía de seguir funcionando. Y no me llamo Iron Man, ¿vale? Tengo un nombre. Doraemon. El dispositivo. Al colocarle una pegatina a alguien, le hacía creer que era su mejor amigo. El propio Doraemon había sido víctima de ello, manipulado por Sunio. Si no me manipulaste, ¿por qué están alterados mis recuerdos? ¿Por qué mis hermanos se han convertido en esto? Roy señaló, temblando, a sus compañeros acólitos. Te dije que no hice nada. La voz de Doraemon ahora tenía un matiz de frustración. Solo hice curar tu enfermedad. En ese momento, los demás pacientes comenzaron a despertar y, sin excepción, todos gritaron de terror. Mi mano. Mi cuerpo. ¿Qué me pasa? Por el dios emperador de 4 brazos, espera, dios emperador. ¿Por qué 4 brazos? Yo soy un Sheno. ¿Qué estaba pasando? Al observar cómo se desarrollaba el caos, Doraemon comenzó a entrar en pánico. ¿Podría ser y un mal funcionamiento del Dr. Bug? Si solo una persona hubiera reaccionado así, podría haber sido una coincidencia. Pero si todos se vieron afectados, la causa más probable fue un problema con el dispositivo. Silencio. Gritó Roy de repente, su voz interrumpiendo el ruido. Apretó los dientes y gruñó. ¿Juras que no hiciste nada? ¿Solo nos curaste? No quería dudar del hombre de hierro que tenía ante sí. La extraña calidez de su amistad lo hacía reacio a acusarlo. El verdadero enemigo y tenían que ser los hechiceros herejes. Eran ellos quienes realmente se beneficiarían sembrando el miedo y el caos, igual que antes. Y lo más importante. Había visto al psíquico. Maldito psíquico. Tenía que ser él quien alteró sus recuerdos. Era la única explicación para esta confusión y discordia. Tenía que informar al patriarca. Inmediatamente. Juro que no hice nada. Doraemon asintió con énfasis, desesperado por demostrar su inocencia. De acuerdo, dijo Roy con firmeza. Entonces, vámonos. Tenemos que informar de todo esto, de inmediato. Su mente se volvió hacia la visión de ese ángel con armadura negra, las garras, los chillidos. Se negaba a creer que su patriarca se hubiera convertido en semejante criatura. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Vale, Doraemon sacó la puerta de cualquier lugar y la abrió. Esto lleva directo a tu lugar de reunión. Pero aún así te recomiendo un chequeo médico completo, por si acaso. ¿Esto también es brujería? Roy miró la puerta rosa con incredulidad. Luego, apretando los dientes, guió a sus hermanos, presas del pánico, a través de ella. Doraemon dudó un momento, luego se puso su sombrero de guijarros y los siguió. Roy caminaba por las calles, con los ojos temblorosos mientras observaba su entorno. Levantó la vista hacia una estatua cercana, con los 4 brazos extendidos en una pose de evidente blasfemia. Debajo de ella se encontraba una joven que rezaba devotamente. Isa se acercó a Roy con voz seca. Dime, ¿esta estatua siempre se ha visto así? Roy. El rostro de la chica se iluminó y se arrojó a sus brazos. ¿Por qué preguntas? ¿Pasó algo? Respóndeme.
Esto es importante, dijo Roy con gravedad. El dios emperador y siempre ha tenido 4 brazos. ¿Eh? La chica parpadeó, confundida por la extraña pregunta. Asintió lentamente, sin entender por qué el normalmente amable Roy se ponía tan serio. Claro que el dios emperador tiene 4 brazos, dijo. Roy. No, no, Roy retrocedió, tambaleándose como si intentara escapar de la verdad. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el patriarca. Tenía que entender. Tenía que confirmar. Los ángeles del dios emperador sabrían la verdad. Ángeles y sí, los ángeles y tenían que ser reales. Tenían que poder salvar su alma, purificar la vil brujería que lo había maldecido. Pero justo antes de que pudiera llegar hasta el patriarca, 2 ángeles descendieron ante él. Seres negros y monstruosos extendieron sus garras, mirándolo con curiosidad, como si se preguntaran qué estaba haciendo allí. Roy se quedó en silencio. No y no, esto no podría ser, y Ángeles susurró. ¿Siempre han sido así? Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 6. Chapter 6. The First Step of Rebellion. Roy se quedó paralizado. Le temblaban los labios, sin saber qué decir, hasta que una voz suave rompió el silencio. ¿Pasa algo malo, niña? Alzó la vista y vio al obispo de pie frente a él. El obispo despidió respetuosamente a los 2 ángeles y condujo a Roy a sentarse con él en una tubería abandonada cercana. Roy hizo una pausa y luego continuó. Cuando fuimos a luchar contra los herejes, nos topamos con un psíquico. Nuestros recuerdos parecen haber sido alterados. El obispo asintió levemente. No lo cuestionó, simplemente preguntó. ¿En qué puedo ayudarte, niña? ¿Valgo la pena su tiempo, mi señor? Preguntó Roy. Escucha, hijo. No somos como los herejes de la iglesia estatal, que dividen a la gente por estatus y rango. Bajo la luz del dios emperador, todos somos iguales, dijo el obispo con una cálida sonrisa, palmeando el hombro de Roy. Solo necesitas tiempo y madurar. Algún día estarás a mi lado, o quizás incluso ocuparás mi lugar. Roy apretó los labios. La gentileza del obispo parecía tan sincera, pero bajo la bondad se escondía algo inquietantemente profano. Gracias, dijo Roy. ¿Podrías contarme de nuevo sobre nuestra historia y doctrinas? Claro, hija. El obispo ajustó con cuidado el cuello de Roy y comenzó en voz baja. Nuestro patriarca vino de otro mundo. Allí, mediante un trabajo incansable, se ganó el honor de difundir el evangelio del Dios emperador de 4 brazos por otros mundos y se convirtió en un gran ángel. Nuestra gente sigue su ejemplo, trabajando diligentemente en las fábricas para demostrar nuestra devoción. Roy escuchó en silencio. Todo lo que decía el obispo coincidía con sus recuerdos, pero esa inquietante y creciente sensación de que algo andaba mal ahora emergía por completo. Si no había falla en la memoria o en la creencia, y entonces la falla debe haber estado en su yo anterior. Dios emperador, y volvió su mirada hacia el obispo, observando las líneas de su frente, y luego preguntó de nuevo. Entonces dime, ¿por qué el dios emperador tiene 4 brazos? El obispo parpadeó, desconcertado. ¿No debería el dios emperador tener 4 brazos? ¿Pero no debería el dios emperador parecerse a la humanidad? ¿Cómo podría un humano tener 4 brazos? Preguntó Roy. El obispo parecía aún más confundido. Miró al ángel aferrado al techo y luego a Roy, como si preguntara. ¿No es normal que los humanos tengan 4 brazos? No es así. Roy esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. ¿De verdad crees que las mutaciones en los cuerpos de nuestra gente son normales? Claro. Son bendiciones del gran dios emperador, dijo el obispo sin dudarlo, y luego suspiró. Es una lástima que la Inquisición no lo entienda. Una última pregunta, dijo Roy. ¿Por qué fingimos creer en el dios emperador de 2 brazos cuando interactuamos con extranjeros? Si nuestro dios emperador es el único ser divino verdadero, ¿por qué nuestra creencia es tan diferente a la de los demás? Todos se convertirán con el tiempo, dijo el obispo. Es solo cuestión de tiempo. Entiendo. Roy respiró hondo. Algo había hecho clic. Una determinación se había arraigado. Hizo una profunda reverencia al obispo, luego se dio la vuelta y echó a correr. Ahora estaba seguro. El problema no era suyo. Era de toda la secta. No sabía qué eran realmente esos supuestos ángeles, pero sin duda eran enemigos del dios emperador. Y, pasar a lo que pasara, su lealtad estaba con el emperador. Sí, al emperador. En la confusión, solo la fe pudo guiarlo. Solo la fe permaneció incorrupta. Por primera vez, Roy comprendió verdaderamente la necesidad de la fe. Era el ancla del alma.
En este mundo cruel, solo la fe otorgaba a las personas la voluntad y la fuerza para perseverar. Esa criatura no era un ángel. Aunque su sangre y su poder provenían de ella, si eso significaba servir al emperador, alzaría su arma contra ella. Pero primero necesitaba ayuda, de Iron Man. No sabía cómo encontrar al robot azul, pero Roy empezó a reunir a sus compañeros fugitivos. Gracias a sus mutaciones relativamente mínimas, Roy tenía un alto estatus dentro del culto, camino a convertirse en obispo. Gracias a este prestigio anterior, reunió fácilmente a otros. A juzgar por sus expresiones, habían llegado a la misma triste conclusión. Entonces, ¿y se han dado cuenta también? Preguntó Roy. ¿Somos Xenos? Preguntó Putana temblando. Claro que no, dijo Roy con firmeza. Tenemos cráneos puros y una fe inquebrantable. Eso solo demuestra que somos humanos. Es cierto que sus cráneos no eran tan puros, pero Roy decidió ignorarlo. ¿Y los ángeles? No son ángeles, declaró Roy. Son los verdaderos Xenos. La fuente de la corrupción. Pero ellos son el origen de nuestro culto, nuestros ángeles y susurró alguien. No, son nuestra vergüenza y nuestra amenaza, dijo Roy. Su existencia jamás debe revelarse. A nadie. Entonces, ¿quieres declararles la guerra? Preguntó otro. ¿Cómo podríamos derrotarlos? Una lucha directa es imposible por ahora. Necesitamos tiempo. Armas. Y, sobre todo, la ayuda de Doraemon. Solo con su ayuda podremos liberar a más gente y hacernos más fuertes. Después, purgaremos a los leales entre nosotros. Roy apretó los puños. Su voz rebosaba convicción. Tenemos una oportunidad de revivir nuestra fe. Si fracasamos, toda la colmena caerá ante los Xenos. Por el emperador, por el imperio, por la humanidad, debemos alzar la bandera de la guerra contra ellos. Doraemon, de pie a un lado bajo su sombrero de guijarro, era prácticamente invisible, pero pensaba para sí mismo. Parece que algún tipo de monstruo realmente le lavó el cerebro a estas personas. Si es para proteger a los inocentes de los monstruos, entonces supongo que también ayudaré. Tada. Estoy aquí. Doraemon se quitó el sombrero de guijarro y lo guardó en su bolsa, luego dio un paso adelante con los brazos abiertos. Yo también te ayudaré. Derrotemos juntos a estos monstruos que controlan a la gente. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda Chapter 7. Chapter 7. A Star Plagued by Disaster. Es maravilloso, dijo Roy, gratamente sorprendido. Con tu ayuda, nuestras posibilidades de victoria han aumentado. De casi cero a ligeramente por encima de cero. ¿Pero no podrían llevarse todos bien? Preguntó Doraemon, desconcertado. Quizás podrían haber sido amigos desde el principio. Roy se quedó en silencio. Por supuesto. El robot provenía de la era perdida de la tecnología oscura. No entendía qué significaban la fe ni el emperador en esa época. Sus ojos tenían una claridad y una inocencia ajenas a todo este mundo. Eso es imposible, dijo Roy con firmeza. Los Xenos jamás podrán coexistir con los humanos. Y además bajó la cabeza. Su mente se desvió hacia la profecía que circulaba en el culto. La profecía del pronto descenso del ejército del dios emperador. Si su fe había sido una mentira todo el tiempo y entonces ¿qué exactamente estaba por venir? Solo imaginarlo le daba escalofríos. No seas así. Quizás la coexistencia sea posible, dijo Doraemon, sacando un aparato. Este es el Futurescope. Con él, puedes ver qué sucede en el futuro basándote en diferentes decisiones. Por ejemplo, si intentaras hacerte amigo de esas criaturas y echó un vistazo a través del telescopio y giró el dial para escanear las líneas de tiempo. Vio un futuro donde, usando las empanadillas Momotaro, esos retorcidos Xenos se hicieron amigos rápidamente de los lugareños, solo para que una plaga estallara poco después. Desesperados, la gente asaltó la colmena superior. Criaturas verdes y asquerosas y guerreros imponentes con armaduras irregulares se unieron a la lucha. Espera, ¿qué diablos estaba pasando? No, 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 eso tiene que estar mal. Doraemon reajustó rápidamente la mira. Otro futuro se desplegaba. Esta vez, los envenenadores fueron atrapados a tiempo. El culto del dios emperador de 4 brazos y sus ángeles se integraron con los lugareños. Los fieles trabajaron incansablemente, incluso haciendo horas extra. Muchos abordaron naves para difundir la fe. Un momento, ¿tenían viajes espaciales? Doraemon pensaba que este mundo estaba al revés. Continuó observando. Justo cuando las cosas parecían mejorar, los ángeles y sus seguidores se amotinaron repentinamente.
Entonces, monstruos enormes oscurecieron el cielo. ¿Y ahora qué? En el futuro anterior no existían. Doraemon entró en pánico. Revisó cronología tras cronología. En todos los casos, mientras los ángeles permanecieron en el planeta, monstruosos horrores acabaron llegando y devorando el mundo. Incluso si los derrotaban, surgían nuevas amenazas. Monstruosidades verdes, rojas, azules y moradas. Orcos aulladores. Humanoides de piel azul. Esqueletos metálicos que surgían del subsuelo. Figuras desgarbadas y de orejas afiladas. Y si la guerra se prolongaba durante décadas, ejércitos aún más grandes y guerreros de élite con armaduras desconocidas se unían a la batalla. Uf, no entiendo del todo la conexión, pero si se corre el riesgo de herir a inocentes, no puedo quedarme de brazos cruzados, murmuró Doraemon. Aunque odio pelear. ¿No sería genial que todos nos lleváramos bien? La paz es solo una ilusión fugaz bajo la luz del emperador. En este universo oscuro, solo perduran la guerra y el sufrimiento, dijo Roy. Necesitamos armas, Doraemon. Por favor. Está bien, no me has dejado otra opción. Doraemon suspiró y rebuscó en su bolsa. Aquí tienes. Cañón de aire para ataques con aire comprimido, bazooka de potencia lo suficientemente potente como para hacer estallar tanques, cañón de línea caliente que puede derretir edificios, guantes de potencia que atacan automáticamente a los enemigos, espada eléctrica para combate automático y, por supuesto, el sombrero de guijarro para el sigilo. Apiló todos los aparatos, comprados con descuento, sobre la mesa y comenzó a explicar cada uno de ellos. No quería pelear. Pero este era un caso especial. La última vez que sacó armas verdaderamente destructivas, fue probablemente durante la invasión de la Tierra por parte del ejército robot. Espera, tal vez también cuando sacó la bomba destructora de la Tierra después de ver un ratón. Solo pensar en ratones le daba escalofríos. Si había algo bueno en este mundo, era que no había visto ni una sola rata, por muy sucia que estuviera la situación. Roy, mientras tanto, estaba atónito. Solo lo había preguntado por capricho. No esperaba que Doraemon tuviera armas tan poderosas. No hay duda al respecto. Eran reliquias de la era de la tecnología oscura. En ese caso Roy golpeó la mesa, vayamos directo al patriarca. Purificaremos a ese asqueroso Xenos de una vez por todas. El plan de despertar gradualmente a otros y eliminar las células leales solo había sido una medida de seguridad. Con estas armas, podían atacar directamente. Roy se recordó a sí mismo. Ese no era un ángel. Cualquiera que haya sido, fuente caída o víctima compañera, una vez caído, un ángel ya no es un ángel. De acuerdo. Doraemon asintió, entregándole el telescopio del futuro. Tras descartar las opciones más peligrosas, se pusieron sus sombreros de guijarro y avanzaron hacia el pasillo que conducía al patriarca y a los ángeles que acechaban en las sombras. Mientras tanto, el culto Genes de Aler se había sumido en una caótica guerra civil. Las puertas de la colmena central habían sido selladas. Los habitantes de la colmena inferior se dieron cuenta de que habían sido abandonados, probablemente abandonados a su suerte por la peste. La comida solo duraba un mes. Las medicinas habían desaparecido. Impulsadas por la desesperación, las personas, incitadas por los agitadores, intentaron tomar las puertas por asalto. Pero el culto se interpuso en su camino, defendiendo su fe a toda costa, mientras los nobles de arriba permanecían ajenos a ello. Aprovechando las defensas debilitadas durante este levantamiento, Roy y su grupo se acercaron silenciosamente al santuario del patriarca. Nota del autor. Este planeta es de mi propia creación, ubicado en el Segmentum Ultima. Incluye cultistas de Nurgle y Genes de Aler traídos como trabajadores modelo. Si Doraemon no hubiera aparecido, la historia habría terminado con los tiránidos siendo atraídos, el imperio ganando a un alto precio y los Genes de Alers expandiéndose aún más, sembrando las semillas de cosas peores. Y sí, Warhammer 40K tiene ratas. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 8. Chapter 8. Genes de Aler. Uprising. Paso. Paso y los charcos turbios en el suelo del sombrío túnel de tuberías chapoteaban bajo sus pies mientras Roy se movía con cuidado, con su sombrero guijarro bien abrochado y la pistola de línea caliente lista. Se adentraba cada vez más en el oscuro laberinto, engullido por las sombras, dirigiéndose directamente a la fuente de corrupción y decadencia. De repente, una sombra pasó fugazmente y todos se quedaron paralizados. Una criatura negra como la pólvora con 4 brazos colgaba boca abajo del techo, arrastrándose silenciosamente como si estuviera de patrulla. No te preocupes.
No nos notarán, susurró Doraemon. Pero ¿cómo es posible que se hayan reunido tantos aquí tan discretamente? Normalmente, traemos a las víctimas nosotros mismos, explicó Roy. A veces son amigos o amantes de miembros de la secta, a veces compañeros de trabajo. Otras veces, simplemente son personas engañadas o secuestradas. Tras recibir el beso del ángel, tanto ellos como sus descendientes se convierten en parte de nosotros. ¿Beso del ángel? Quizás, algún tipo de corrupción, respondió Roy vagamente. Él mismo no estaba del todo seguro. Aceptar no ser humano ya era bastante difícil. Comprender a aquellos aún más blasfemos que él era algo completamente distinto. Sin embargo, si uno observaba con atención, la aparición de estos ángeles seguía un patrón. Y por esa lógica, y si alguna vez tuviera descendencia y no, mejor no. Solo imaginarse dar a luz algo así le ponía los pelos de punta. Por un instante, incluso sintió el impulso de castrarse en el acto. Mientras el grupo seguía avanzando, una enorme bestia agazapada sobre un montón de tubos retorcidos apareció a la vista. Prepárense. Cuando cuente hasta 1, atacamos juntos, dijo Doraemon, apuntando su cañón de línea caliente directamente al imponente patriarca Genestealer. 3, 2, 1. Docenas de explosiones rompieron el silencio, y la descarga combinada levantó una violenta nube de humo y polvo. La ensordecedora explosión resonó sin cesar por la red de túneles, dejando tras de sí un coro de zumbidos en los oídos de todos. Doraemon se agarró las orejas, hizo una mueca y luego levantó la vista lentamente. ¿Funcionó? Tenía que funcionar. Ninguna forma de vida basada en el carbono podría sobrevivir a tanta potencia de fuego concentrada. Pensando en eso, sacó un catalejo de su bolsillo. El catalejo de derivación. Con él, se podía ver a través de la arena, el humo o incluso las paredes con facilidad. Pero en el momento en que miró la nube de polvo, su mirada se encontró con un par de ojos en su interior, ojos que irradiaban una malicia que ningún humano jamás podría poseer. El cuerpo de Doraemon se quedó rígido. Sigue vivo. La criatura presentaba heridas visibles, un disparo apenas la había rozado, pero ahora una barrera brillante la rodeaba, bloqueando por completo el humo y los ataques. La escarcha comenzó a extenderse por el suelo bajo sus pies mientras el monstruoso ser retrocedía y emitía un rugido estremecedor. La onda expansiva arrastró el polvo restante en un instante. ¿Qué demonios? Eso es poder psíquico. Doraemon se agachó y se aferró con fuerza a su sombrero de guijarro. Aún así, su cuerpo redondo casi salió despedido por el túnel. Es energía psíquica. Gritó Roy, agarrando su propio sombrero guijarro mientras gritaba. No pares. Sigue disparando. Pero justo en ese momento, el patriarca desapareció. Una sombra enorme descendió desde arriba, crunch. Una pobre alma a la que le habían volado el sombrero de guijarro quedó aplastada y convertida en pasta sin siquiera poder gritar. No hubo tiempo para lamentarse. Todos giraron sus armas y apretaron el gatillo. Látigos de fuego se abalanzaron sobre el nido Genestealer, pero el monstruoso patriarca se movió con una agilidad sobrenatural, esquivando con facilidad y dejando que las balas se estrellaran contra las paredes de la caverna. Entonces se oyó otro rugido. Con él, se materializaron fantasmas psíquicos. Pequeñas criaturas parecidas a Genestealers, conjuradas por su voluntad. Estas construcciones mentales se abalanzaron indiscriminadamente hacia el origen del ataque, con sus garras cortando salvajemente. Varios desafortunados combatientes de la resistencia recibieron impactos, incluso con sus sombreros de guijarros aún puestos. Esto pareció refrescar la memoria del patriarca. Rugió y se abalanzó como una avalancha viviente, cargando hacia la dirección de donde provenían los ataques. No importaba si no podía ver al enemigo. Mientras se moviera lo suficientemente rápido, siempre podía percibir el olor a sangre fresca. Dejen de disparar. No disparen. Bramó Roy, bajando el arma. La monstruosa criatura acababa de completar otra carga, y bajo sus pies yacían los restos destrozados de aquellos a quienes había pisoteado sin darse cuenta. El patriarca se detuvo al notar el chapoteo bajo él. Escudriñó la zona, aparentemente esperando otra ráfaga de disparos que revelara las posiciones enemigas. Mientras tanto, más Genestealers, tanto de raza pura como híbridos, comenzaron a converger en cada salida bajo la silenciosa orden del patriarca. Mutantes retorcidos y horrores criados en la colmena, a cual más grotesco, bloquearon la retirada del grupo. ¿Y ahora qué? Preguntó alguien, con una voz apenas susurrante. Si disparamos, sabrá que estamos aquí.
Pero si concentramos nuestros ataques, tal vez, o podríamos apuntar hacia arriba. El cañón de línea caliente debería ser lo suficientemente potente como para atravesar el suelo de la colmena y alertar a la gente de arriba. Ante esto, Roy rió suavemente. Como siempre, citó las enseñanzas del emperador con serenidad y determinación. Donde la duda flaquea, el emperador protege. Luego, bajo la mirada conocedora de sus camaradas, se quitó el sombrero de guijarro, se puso un par de guantes de poder y dio un paso adelante para enfrentar al patriarca. ¿Roy? Preguntó sorprendido un miembro del círculo Genestealer, concretamente una figura con túnica que sostenía un bastón tallado con el rostro del dios de 4 brazos. Pero el patriarca no esperó. Con un aullido, cargó junto a sus familiares invocados. Los guantes de poder rugieron a la vida. Roy aplastó a los familiares que se acercaban de un solo puñetazo y atrapó la enorme garra del patriarca con la otra mano. El suelo crujió bajo sus pies. Tras él, el resto de los Genestealers avanzaron, envalentonados ahora que el enemigo volvía a ser visible. Pero Roy se mantuvo firme. Confiaba plenamente en sus compañeros. Espalda contra espalda, en el corazón de la batalla, los luchadores de la resistencia desataron su furia contra los monstruos que se acercaban. Estás confundido, ¿verdad, inmundicia Xeno? Gruñó Roy. Agarró el brazo del patriarca y su puño, enfundado en el guante de poder, se estrelló contra él, rompiendo grietas como telarañas en el caparazón de la criatura. Entonces, un chillido. Uno de los familiares le había atravesado la espalda con una garra. 2 brazos no bastaban para defenderse. Pero no importaba. Aunque no pudiera derrotar al patriarca él solo, aplastaría a todos sus secuaces. Agarró al familiar que se aferraba a su cuerpo y lo arrojó a un lado. Los guantes de poder funcionaron mejor de lo esperado, incluso mejor que la fuerza del patriarca. Aún así, el enjambre seguía llegando. Una y otra vez trepaban por su cuerpo, desgarrando la carne de los huesos. Quizás fue la adrenalina. Quizás la claridad antes de morir. Pero Roy no sintió mucho dolor. De hecho, de alguna extraña manera, casi se sentía, en paz. Quizás así era como el emperador pretendía que un híbrido como él muriera. Jadeando pesadamente, decidido a enfrentarse a la muerte, de repente captó algo en su visión periférica. Doraemon. Estaba hurgando en su bolsillo y luego sacó un extraño dispositivo con forma de cubo. Máquina de terror de oscilación sónica. Gritó Doraemon, jugando con los ajustes. Y esto es el sonido del canto de Jian. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 9. Chapter 9. The Inner Circle. La máquina de terror de oscilación sónica, como su nombre indica, es un dispositivo que aterroriza mediante ondas sonoras. Suele ser muy útil para repeler insectos en Doraemon. Su función consiste en amplificar la letalidad del ruido para aniquilar insectos, y suele requerir un casete de audio especial para funcionar. Si no se dispone de cinta, se debe introducir manualmente un sonido suficientemente destructivo en el micrófono como munición. Por pura casualidad, Doraemon tenía una grabación de Jian cantando. Un casete que se había visto obligado a comprar meses atrás cuando, después de uno de sus conciertos habituales, Jian presionó a todo el grupo para que lo comprara con sus asignaciones. Inesperadamente, estaba a punto de volverse increíblemente útil. Pero antes de eso, murmuró Doraemon, esto es imprescindible. Sacó un par de tapones para los oídos del bolsillo y se los metió en sus redondas orejas robóticas. Luego, con una respiración profunda y una mueca, presionó el botón, desatando una voz capaz de aniquilar toda la vida. En ese instante, el sonido explotó hacia afuera. Es difícil describir lo que siguió, pero si hubiera que hacerlo, sería similar al acompañamiento musical de la danza apocalíptica de Shiva en la mitología hindú. Destrucción pura e implacable encarnada en forma sónica. En el momento en que el dispositivo se activó, toda la estructura empezó a temblar. Todos los Genestealers, incluido su patriarca, se desplomaron en el suelo, agarrándose las orejas y aullando de dolor. Pero sus aullidos fueron impotentes ante la voz del olvido. Ni una sola onda perturbó la vorágine auditiva. Solo pudieron retorcerse y temblar junto al edificio. Segundos después, uno de los híbridos explotó por la fuerza del sonido. Luego otro. Y otro. Ni siquiera el patriarca pudo escapar. Finalmente, tal vez incapaz de soportar la resonancia destructiva que había amplificado, la máquina de terror de oscilación sónica se autodestruyó, llevando el caos a un silencio abrupto y espeluznante. Uf, el clásico de Jian. Doraemon se secó el sudor de la frente metálica, todavía conmocionado.
Guardó los tapones en el bolsillo y sacó la armadura del tiempo, usándola para reanimar a los compañeros que habían quedado atrapados accidentalmente en la explosión. Lo siento. No pretendía involucrarlos a todos en esto. Está bien. Roy yacía entre los cuerpos, mirando sin palabras cómo Doraemon cubría con suavidad a cada aliado caído con la tela que alteraba el tiempo, devolviéndoles la vida uno por uno. Fue absurdo. No pudo evitar cubrirse la cara, repentinamente invadido por un extraño temor existencial. Sentía que ya no importaba. Incluso si Doraemon hubiera venido solo con sus aparatos, ¿habría sido realmente diferente el resultado? Bueno, eso debería acabar con esos monstruos, ¿no? Preguntó Doraemon mientras guardaba los aparatos en su bolsillo. ¿Qué sigue? Creo que tengo una idea, respondió Roy, secándose la cara mientras se levantaba con la ayuda de la manita de Doraemon. ¿Y tú? Todavía tengo que ocuparme del problema de la plaga. Si no lo resolvemos pronto, las consecuencias serán catastróficas, respondió Doraemon con solemnidad. Las visiones del futuro que había visto a través de sus dispositivos seguían grabadas en su mente. De acuerdo. Te ayudaremos con eso también, asintió Roy. Y también con los herejes responsables de la plaga. Pero necesitaremos tiempo para reorganizar nuestro culto. Entonces está decidido. Cuando estés listo, encuéntrame en el callejón junto a la casa de Israel. Con un gesto, Doraemon sacó la puerta a cualquier lugar y desapareció nuevamente dentro de la casa empapelada. Roy sonrió y le devolvió el saludo, sin molestarse en preguntar cómo Doraemon sabía dónde vivía Israel. Estaba demasiado cansado. Sentados, los demás se reunieron en silencio a su alrededor en un círculo silencioso. Roy intervino: Putana, ¿y ahora qué? ¿Nos entregamos a la Lex Imperialis? ¿Entregarnos? Ni siquiera podemos llegar a la mitad de la colmena, se burló alguien. Yo digo que sobrevivamos. Y encontremos la manera de expiar nuestras herejías en nombre del emperador. ¿Expiación? Sí. La colmena inferior está plagada de herejes. Mátenlos. Derramen su sangre, córtenles la cabeza, ofrézcanlos al trono dorado. 10, 100, 1000. Amontonen sus cráneos como tributo a nuestra lealtad. Piensen en sus familias. No tenemos derecho a decidir su futuro, suspiró Roy. Hay muchas maneras de demostrar su devoción. No sean tan extremistas. ¿Y qué propones? Roy asintió. Metió un dedo en un charco de sangre cercano y dibujó 3 círculos concéntricos en el suelo. Primero, nadie más puede conocer nuestra verdadera identidad. Ni siquiera la mayoría de los miembros de nuestra secta, dijo, señalando los círculos. Pero alguien debe saberlo. Si no, es solo cuestión de tiempo antes de que esos ángeles caídos regresen, trayendo sus maldiciones sobre nuestros descendientes. Así que dividiremos nuestros secretos en niveles. Los diferentes rangos conocerán diferentes capas de la verdad. Putana se rascó la cabeza, confundido. ¿Cómo qué? Los del anillo exterior, absolutamente nada. Seguirán adorando al dios emperador, como siempre, explicó Roy. Nuestros parientes mutados nunca deben ser vistos. Manténganlos ocultos en fábricas, trabajando al servicio del emperador. Solo los de confianza pueden interactuar con ellos. Ese es el círculo intermedio. Y entre aquellos en quienes confían, continuó Roy, algunos pueden saber la razón por la que existen estos Xenos y la verdad sobre quiénes somos. ¿Y lo más íntimo? La mirada de Roy se ensombreció. Los ángeles que nos tientan a caer, ese secreto reside en el centro mismo. Esas criaturas podrían resurgir en nuestros descendientes, con el objetivo de recuperar nuestras mentes. Y es nuestro deber eliminarlas en silencio, antes de que alguien lo descubra. Así, a través del juramento solemne de unos pocos genes de Aller supervivientes, el destino de un mundo entero cambió. Y de esta onda, se formarían olas aún mayores. En la disformidad, el tiempo carece de sentido. El pasado y el futuro coexisten. Eso significa que los dioses del caos ya conocen el desenlace de una historia desde el momento en que comienza. Solo que esta vez, la onda fue enorme. Desde un único planeta en su centro, el imperio del hombre e incluso las muchas civilizaciones de la galaxia serían arrastrados a un vórtice del destino, uno que ni siquiera los seres más poderosos que alteran la realidad podrían prever. En el extraño y surrealista mar de las almas, dentro de los extraños cielos de lo incognoscible, la voluntad del cambiador de caminos se agitó en alegría. Y así, en lo alto de la torre de este mundo colmena, comenzó silenciosamente una nueva historia de conspiración y traición.
Comentario cero comentarios. Votar 1 queda Chapter 10. Chapter 10. De escapego a Ted Heretic. En nombre del emperador, ¿qué pasó aquí? Cuando varios cultistas genes de Aler cercanos se apresuraron a regresar después de sentir que algo andaba mal con la colmena, se encontraron con una escena que ninguno de ellos podría haber anticipado. Por el dios emperador de 4 brazos, ante ellos no había nada más que devastación, o para decirlo claramente, ruina. Las paredes rudimentarias e improvisadas estaban fracturadas con profundas grietas dentadas, pues los materiales se habían convertido en polvo bajo la intensa resonancia sónica. A medida que se adentraban, cuerpos sin vida yacían esparcidos por el suelo, cada uno agarrándose las orejas en agonía. La sangre manaba de cada orificio, incluso de los poros, con expresiones desfiguradas por el tormento congeladas en sus rostros. Que las 4 manos del dios emperador te guíen de regreso a su trono, murmuró el líder del culto, arrodillado junto a uno de los caídos. Apretó los dientes y cerró con suavidad los ojos abiertos y aterrorizados de la víctima, incapaz de imaginar el tormento que había soportado en sus últimos momentos. Siguieron adelante. Cadáveres cubrían el camino. Sin embargo, ninguno de ellos mostró miedo. Hacía ya mucho que se habían entregado por completo a su fe. ¿Qué motivo tenían para temblar ante la muerte? La muerte de compañeros solo avivó el fuego de su odio. Pero pronto, entre los muertos empezaron a aparecer cuerpos desconocidos. Eso es. ¿Un ángel, uno de los ángeles del emperador? Se arrodillaron con reverencia alrededor de la figura negra que se retorcía en el suelo. Un breve examen confirmó su temor. El ángel estaba muerto. Los espasmos no eran más que señales nerviosas que se desvanecían. ¿Hasta los ángeles del emperador habían caído? Un silencio de tristeza invadió al grupo, pero solo duró un instante. La comprensión se apoderó de ellos, y el miedo se convirtió en urgencia. Si incluso los ángeles habían sido abatidos, ¿qué habría pasado con el patriarca? Sin decirle una palabra más, corrieron hacia el corazón de la colmena. Cuanto más se adentraban, más se abría la verdad. Capas y capas de cadáveres, cada una más espantosa que la anterior. Cuando finalmente llegaron a la cámara central de la colmena, la visión nos provocó una rabia y una angustia indescriptibles. Su patriarca, la voz del emperador de 4 brazos, el santo progenitor de su linaje, yacía muerto. Aquella forma antaño sagrada, radiante y divina, ahora reducida a carne sin vida. Toda vitalidad perdida. Encuentren supervivientes. Rápido. Los cultistas se abrieron paso desesperadamente entre los caídos, buscando a alguien con vida. Finalmente, encontraron a un puñado de supervivientes. Por aquí. Hay alguien vivo. Otro más aquí. Encontré uno más. Los heridos fueron recogidos con rapidez. Un adepto de la plaga se adelantó. Un alquimista sabio bendecido por los genes del emperador, capaz de crear sueros que convertían a los forasteros en fieles adoradores del dios emperador de 4 brazos. Estos tejedores de vida solían ser solitarios y retraídos, pero esta no era una circunstancia común. Con una dosis de estimulantes concentrados, los supervivientes empezaron a moverse. El primero en despertar fue un niño llamado Putana, un descendiente de 4ª generación que no parecía diferente de un humano común y corriente. Está despertando. Gritó un acólito híbrido de piel violeta y 3 brazos, agachado junto a él y aferrándose a su mano. Dinos, ¿qué pasó? ¿Quién atacó a nuestros ángeles? Las pestañas de Putana temblaron antes de que pudiera abrir los ojos. Un leve susurro escapó de sus labios secos. ¿Herejes y herejes? ¿Los que propagan la plaga por la colmena? Preguntó el acólito con gravedad. Habían estado combatiendo a esos herejes en la colmena inferior bajo el nombre del emperador. ¿Pero para qué esa escoria atacara a su patriarca en medio de todo? Confiando en las palabras de su camarada, el acólito no dudó ni un segundo. Dejó a Putana en el suelo con cuidado y continuó atendiendo a los demás. La segunda en despertar fue una chica llamada Kia. Su cuerpo maltrecho tembló al abrir los ojos. Sus primeras palabras, cargadas de veneno y furia, fueron: esos malditos herejes. Matadlos a todos. Borradlos de la faz de la colmena. ¿Qué usaron? Preguntó el acólito. Las armas comunes no podrían dañar a nuestros ángeles. Al principio tenían armas poderosas, pero pudimos resistir. Hasta que desataron una especie de arma basada en el sonido, algo que no podíamos entender. Kia se estremeció al recordarlo. Si vamos a tomar represalias, yo lideraré la carga. Les arrancaré la cabeza yo mismo, les chuparé hasta la última gota de sangre como ofrenda al trono dorado.
Primero necesitas descansar, dijo el acólito suavemente, dándole una palmadita en la cabeza antes de volverse hacia otra figura que se movía. Roy acababa de ser ayudado a incorporarse por sus compañeros cultistas. En su mano llevaba el cetro grabado con el sello del dios emperador de 4 brazos, un símbolo que solo debería pertenecer a un sumo sacerdote. Los herejes usaron algún tipo de poder incomprensible, dijo Roy con una sonrisa irónica. Invocaron guerreros devotos de sus dioses del caos. Intentamos contraatacar, pero fracasamos. Esos guerreros desaparecieron sin dejar rastro. No es tu culpa, dijo el acólito en voz baja. Incluso el patriarca y los ángeles habían caído. La mera existencia de los supervivientes era un milagro. ¿Qué más se podía pedir? Antes de morir, el patriarca me dijo que había encontrado una reliquia de la era oscura de la tecnología. Iron Man, dijo Roy, cerrando los ojos y hablando con la respiración entrecortada. Dijo que esta máquina podría curar la plaga. Si curamos a la gente, el plan de los herejes se desmoronará por sí solo. Por eso lo atacaron. Iron Man. Exclamó el acólito, atónito. Pero si esto venía del patriarca, debía obedecerse. ¿Dónde está ese Iron Man? Preguntó. Cerca del túnel de acceso a la colmena inferior. En la casa de Israel, dijo Roy con cierta vacilación. Pero, ¿de verdad está bien? Estamos hablando de Iron Man, la voluntad del patriarca es la voluntad del emperador. Obedecemos. Eso es todo. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda Chapter 11. Chapter 11. Only blood can fill the void. Después de recibir la respuesta que necesitaban, el grupo se dispuso inmediatamente a buscar al llamado Iron Man. ¿Y qué pasa con los herejes? Preguntó Kia con amargura, visiblemente insatisfecha. ¿No deberíamos exterminarlos primero? No hace falta, respondió el acólito con calma, mientras el estandarte que sostenía oscilaba ligeramente. De él colgaba un pequeño frasco lleno de secreciones de la glándula neural del difunto patriarca, que tintineaba ligeramente a cada paso. Bajó la voz al explicar. Toda deslealtad será castigada, pero no hoy. Ahora no. Especialmente cuando acababan de perder a su patriarca y a tantos ángeles. No era momento de venganza. Y la verdad es que tampoco había ninguna necesidad real de ello. La mirada del acólito se movió ligeramente y se detuvo en el cetro en la mano de Roy, el mismo que una vez perteneció al sumo sacerdote. No cuestionó por qué Roy lo sostenía. En cambio, respondió a la preocupación de Kia con una pregunta propia. ¿Qué opinas, Roy? No tiene sentido purgarlos por ahora, respondió Roy con firmeza. Esos supuestos herejes pueden parecer numerosos, pero la mayoría son solo civiles desesperados. Muchos ni siquiera entienden qué persiguen. Se han reunido bajo una bandera común con un solo propósito: irrumpir en la colmena central para apoderarse de más comida y medicinas. Exactamente. Una turba desorganizada. El acólito asintió con aprobación y luego miró a Kia. No hay necesidad de preocuparse por ellos. La victoria volverá inevitablemente a la luz del emperador. Es solo cuestión de tiempo. De acuerdo, gruñó Kia con los dientes apretados. Obedeceré. Satisfecho, el acólito se volvió hacia Roy y le dijo en un tono más tranquilo. Escucha, hijo. Entre tus compañeros, siempre fuiste el más devoto. El sumo sacerdote dijo una vez que algún día heredarías su legado. Sigo siendo el más devoto, dijo Roy secamente, con una amarga ironía en la voz. Como siempre. El acólito no se sorprendió. Como híbrido de 4ª generación que apenas presentaba mutaciones visibles aparte de su calvicie, Roy era prácticamente indistinguible de un humano común. Un candidato perfecto para el sacerdocio. Y lo que es más importante, era capaz y de voluntad firme. De todos modos, busquemos al Iron Man que mencionó el patriarca, concluyó el acólito. En el camino, Kia se acercó sigilosamente a Roy, con voz baja y descontenta. ¿Por qué perdonamos a quienes traicionaron al emperador? Solo querían sobrevivir, respondió Roy en voz baja. No hay excusa para la traición. ¿Y tú qué, Kia? Replicó Roy con cansancio. ¿Por qué estás tan empeñada en matarlos? 2 razones, respondió Kia con frialdad, mirando a sus parientes. Primero, el desgaste. No importa de quién sea la sangre derramada ni quién sea la cabeza que ruede. ¿Entiendes a qué me refiero, verdad? Por supuesto que sí. Se trataba de eliminar a los disidentes y consolidar el control sobre la secta. Y tal vez, también había un odio instintivo hacia los enemigos que propagaban plagas, e incluso hacia otros híbridos que adoraban al emperador de 4 brazos de manera diferente. ¿Y el segundo? Preguntó Roy. Miedo.
Su respuesta tomó a Roy por sorpresa. Para nosotros, la escoria de la colmena inferior mutantes que eludíamos constantemente las órdenes de la Inquisición, la fe era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Me decía que mi sufrimiento era temporal. Que algún día volvería al trono dorado. Esa creencia lejana, me daba esperanza. Exhaló suavemente y levantó el brazo, ligeramente teñido de púrpura. Como híbrido de tercera generación, Kia tenía una forma casi humana e incluso hermosa, pero la sangre Xenos aún la marcaba. Su piel lila y la cresta ósea en su frente revelaban sus orígenes no humanos. Pero ahora se ha ido, dijo Kia, presionándose el pecho con una mano. ¿Puedes entender eso? Ese vacío. Como si te hubieran arrebatado la razón de vivir, dejándote solo vacío y miedo. ¿Volvería a brillar alguna vez sobre ella la luz del trono dorado? No lo sabía. No se atrevía a pensarlo. Matarla distraía. Era casi terapéutico. Cuando mataba, no tenía que pensar. Solo concentrarse en la masacre. Acabaría con todo lo que se interpusiera en su camino. Decapitaría a los que gritaban, a los que cargaban, a los que se resistían. Quizás, solo quizás, si ofrecía suficiente sangre y cráneos, el verdadero emperador se daría cuenta. Después de todo, era lo único que podía hacer. Lo único que sabía hacer. Lo único en lo que era buena. Kia tiene razón, intervino Putana desde un costado. Roy se quedó en silencio. Olvídalo. Que descuartice a los herejes si eso la ayuda a sobrellevarlo. No valía la pena discutirlo. Solo, no digas esas cosas delante de Doraemon, advirtió Roy. Nuestro amiguito es, ¿cómo decirlo?, idealista. A los ojos de Roy, Doraemon siempre se sentía extrañamente fuera de lugar en este mundo sombrío y oscuro. Cuando llegaron al callejón, varios cultistas genes de Aler ya estaban reunidos alrededor de un pequeño mural. La puerta pintada del mural estaba ahora abierta de par en par, revelando un espacio sorprendentemente grande. La disonancia surrealista de la escena dejó a todos visiblemente perturbados, hasta que Roy se acercó con el cetro en la mano. Al oír el chasquido del bastón contra el suelo, la multitud se apartó rápidamente para dejar paso. No me sigas todavía. Lo revisaré primero. Con esto, Roy entró en la casa del papel tapiz. Comparada con la última vez, había una puerta nueva adentro. Sin dudarlo, Roy giró el pomo. Y de inmediato fue golpeado en la cara por una langosta gigante. Salpicadura. ¿Y qué demonios? Roy, completamente confundido, se quitó el insecto desconocido de la cara. Ah. Ayúdenme. Hay demasiadas langostas. No puedo atraparlas todas. Roy levantó la vista y vio a Doraemon, vestido de azul y agitándose cómicamente con una red para atrapar insectos, atravesando un pequeño arrozal plagado de langostas. ¿Qué pasó? Roy aplastó el insecto en su mano y se unió instintivamente a la tarea de exterminarlo. Bueno, empezó Doraemon, mientras atacaba torpemente a más bichos, me di cuenta de que mucha gente aquí no tenía suficiente para comer, así que pensé en intentar cultivar algo de comida. Señaló el pequeño terreno cultivado. En esta alfombra de arroz se puede cosechar una cosecha completa de arroz en tan solo unas horas. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 12. Chapter 12. The Parenting Robot. A Roy le resultó difícil expresar con palabras la sensación de disonancia que sentía. A solo unos cientos de metros, separados por un puñado de calles, herejes y sus semejantes se afanaban en abrirse el cráneo. La gente moría a cada segundo. El hambre los impulsaba a roer cadáveres en el suelo. La vida se había vuelto tan inútil e indigna como la basura. Y allí, justo aquí, un diminuto sol flotante, no más grande que un puño cerrado, proyectaba un resplandor brillante y cálido sobre un campo de arroz. Roy nunca había visto el sol de verdad, pero el narrador del clan le había contado una vez historias de los nobles que vivían en las torres superiores de la ciudad colmena. Según un anciano, los señores de las colmenas superiores bebían agua pura, libre de contaminación, y nunca tenían que calcular su consumo de electricidad hasta el último voltio. Disfrutaban de la luz del sol todo el día, e incluso sus llaves inglesas estaban hechas de una rara aleación de adamantium. Claro, ni Roy ni el anciano habían presenciado la vida de los nobles en persona. Pero, dejando de lado las llaves de adamantium, ¿no se parecía mucho esta escena a las descritas en las historias? Roy lamió en secreto una gota de líquido que había goteado de la diminuta nube artificial sobre él y se lamió los labios. Era transparente, insípido y libre de toxinas químicas y radiación.
Quizás se debía a que se había acostumbrado a beber agua maloliente y salobre, pero este líquido insípido le proporcionaba una sensación de felicidad indescriptible. Esta no era el agua reciclada que el gremio de la pureza vendía a los civiles. Era el tipo de agua de lujo al que solo tenían acceso los nobles en la cima de la colmena. Y aún así, Roy contempló el chorro de agua que brotaba libremente de la nubecita, empapando los arrozales como si nada costara. Una punzada de frustración le retorció el pecho. Realmente se estaba utilizando como si nada costara. No, esto en realidad no costó nada. Maldito Iron Man. Una amarga emoción se apoderó de Roy mientras recogía una langosta que se retorcía entre las plantas de arroz. Cuando el campo finalmente maduró, examinó cuidadosamente al pequeño insecto y luego preguntó con curiosidad. Entonces, Doraemon, ¿quieres usar esta cosa como comida? Claro que no. Respondió Doraemon, exasperado. Metió la mano en su bolsa y sacó otro aparato. Va con esta, máquina de mochi. Así, mientras hablaba, Doraemon metió un paquete de arroz recién cosechado en la máquina. Con un fuerte zumbido, salieron varios mochis redondos y blancos. Doraemon se agachó, tomó uno de los pasteles de arroz blandos y se lo entregó a Roy con una sonrisa alegre. Toma, pruébalo. Tu esfuerzo también está ahí. ¿Trabajo duro? Roy estaba un poco confundido. La agricultura no era precisamente un concepto común en el mundo colmena. La atmósfera y el suelo del planeta llevaban milenios saturados de radiación letal y venenos químicos, lo que lo hacía inadecuado para el cultivo normal, a menos que se contara a los orcos, pero esos seres no eran ni normales ni técnicamente plantas. Había oído leyendas de otros mundos imperiales bañados por la luz divina del dios emperador. Los mundos agrícolas, donde la gente se ganaba la vida cultivando. Pero la idea de que la comida creciera directamente de la tierra aún le parecía surrealista. Algunos conocidos de Roy habían firmado contratos de servidumbre vitalicia para tener la oportunidad de vivir en esos supuestos paraísos que el imperio anunciaba, donde los huertos rebosaban de fruta, las flores perfumaban el aire y el cielo siempre era azul. Estaban dispuestos a intercambiar su libertad y la de sus descendientes por ese sueño. Si esos lugares eran realmente como se anunciaban, Roy no estaba tan seguro. Conociendo la naturaleza de los de su especie, tenía sus dudas. Pero este mochi, Roy pellizcó suavemente el suave pastel de arroz en su mano, comparándolo instintivamente con las barritas nutritivas y la pasta que solía comer. Animado por la mirada ansiosa de Doraemon, le dio un mordisco, y al instante, una textura pegajosa y esponjosa floreció en su boca, completamente diferente a todo lo que había probado antes. ¿Qué tal? Preguntó Doraemon, cruzándose de brazos con orgullo. Planeo usar la gran luz para ampliar este campo y luego crear diferentes semillas con el sembrador. Así, pronto tendremos suficiente comida para todos. Roy no respondió. Masticó lentamente el mochi ligeramente pegajoso, saboreando la dulzura, reacio a tragar. ¿Podría realmente existir algo tan delicioso en el mundo? Observó la expresión de Doraemon, la forma en que el rostro del robot se iluminaba de pura alegría simplemente porque podía ayudar a otros, y, al final, Roy no pudo contener su pregunta. ¿Por qué? Doraemon ladeó la cabeza, confundido. ¿Por qué qué? Quiero decir, Roy hizo una pausa, saboreando aún la dulzura que aún le quedaba en la boca. Era un sabor incomparable, tan hermoso que ni siquiera podía describirlo. Estaba acostumbrado a los palitos de almidón y a la bazofia nutritiva, cosas que apenas se consideraban comida. Y así como no entendía cómo existía este mochi, tampoco entendía de Doraemon. Tienes todo este poder, todos estos dispositivos que pueden destruirlo o dominarlo todo fácilmente. Podrías habernos aplastado en cuanto nos conocimos. Pero en cambio, actuaste como si fueras débil, agarrándote la cabeza y huyendo. ¿Por qué? No entiendo nada. Roy miró fijamente a Doraemon, sospechando que el robot debía tener alguna limitación. Quizás los antiguos Iron Man también habían estado encadenados. De lo contrario, ¿por qué iría tan lejos para ayudar a humanos que no tenían nada que ver con él? ¿Por qué les ayudaría en absoluto? ¿Destrucción y conquista aleatorias? Jamás haría algo así, respondió Doraemon, casi desconcertado por la pregunta. Y ayudo a la gente porque, bueno, porque puedo. En realidad no es para tanto. Pero conquistar a la gente tampoco sería difícil para ti. Te lo dije, no soy esa clase de robot. Resopló Doraemon, agitando sus brazos regordetes. Escúchame. Soy un robot padre, no un señor malvado empeñado en dominar el mundo. ¿Ser padre sí? Roy parpadeó.
¿Esta cosa es un robot, padre? ¿Qué clase de lunáticos de la era oscura de la tecnología pensaron que era apropiado criar niños con un robot que podía acabar con una colmena entera de genestealers con un movimiento de sus dispositivos? Aún así, y tal vez comparados con la humanidad de esa era antigua, los humanos de hoy en realidad eran solo bebés de gran tamaño. Olvídalo, suspiró Roy. ¿Necesitas ayuda? La verdad es que tengo un grupo de personas ociosas sin ningún sitio a donde ir. Sí, un grupo entero de genestealers de primera y segunda generación. Comentarios, cero comentarios. Votar uno, queda Chapter 13. Chapter 13. Food and Butter. Genial. Si contamos con ayuda extra, nos ahorraremos mucho esfuerzo. Doraemon había considerado dejar algunos robots ayudantes, pero finalmente abandonó la idea, sabiendo lo desconfiada que era la gente de este mundo hacia las máquinas. Después de todo, no había forma de que pudiera quedarse allí para siempre. De lo contrario, sus padres, Dorami, Sewashi y Nobita empezarían a preocuparse. Especialmente Nobita, ojalá no estuviera siendo intimidado por Gian otra vez. A Doraemon le dolía la cabeza solo de pensarlo. Si hubiera sabido que esto pasaría, le habría pedido a Dorami que vigilara a Nobita de antemano. De todos modos, también te dejaré la distribución de comida. No será un problema, ¿verdad? Claro que no, asintió Roy. De hecho, tengo que pedirte un favor personal. ¿Un favor personal? Sí. Mis parientes esperan afuera. Les dije que eras un antiguo hombre de hierro descubierto por nuestro antiguo jefe de clan, dijo Roy. Así que espero que aceptes la mentira. Ah, ya veo. Doraemon asintió, dejando de pensar en Nobita por un momento. No te preocupes, te sigo el juego. Muy apreciado. Roy hizo una profunda reverencia. Entonces se levantó, abrió la puerta e hizo una señal con la mano al grupo armado que estaba afuera. Con lanzallamas, pistolas de agujas venenosas, láseres mineros, cuchillas de hueso y todo tipo de armamento. Solo al ver la señal, los híbridos genes de Aler, fuertemente armados, comenzaron a bajar la guardia. Hola a todos. Soy Doraemon. El gato robot azul, de vientre redondo, salió de detrás de Roy, sonriendo y saludando levemente al grupo. Este es el Iron Man leal del que habló una vez nuestro difunto jefe, declaró Roy, bastón en mano, de pie junto a Doraemon. Aunque es un robot, nunca traicionó a la humanidad ni al emperador. Antes de morir, el jefe me dijo que este Iron Man posee una valiosa tecnología heredada de la era oscura de la tecnología, capaz de resolver nuestra crisis actual con facilidad. Así es. Doraemon asintió con entusiasmo, aunque no tenía ni idea de quién era el emperador ni de qué implicaba la era oscura de la tecnología. Exactamente. Bueno, si era la voluntad del jefe, los híbridos reunidos miraron el bastón que Roy sostenía y decidieron obedecer. Entonces, ¿cuál es tu plan para resolver nuestra situación? No te preocupes, ya he preparado un método para producir comida y medicinas rápidamente. Doraemon se palmeó el pecho con confianza. En este tipo de cosas, soy tan confiable como el monte Fuji. Bueno, en realidad, la expresión se suponía que era Monte Tai, pero bastante cerca. Hablando de medicinas, se preguntaba cómo estaría la chica que lo había ayudado a distribuirlas. No había vuelto a recoger más, y empezaba a preocuparse un poco. Bueno, ya encontraría una manera de ver cómo estaba más tarde. En este momento, la prioridad fue resolver la crisis alimentaria y sanitaria de la comunidad en general. Pero para cultivar suficiente comida, necesitaré un espacio grande y vacío. ¿Espacio vacío? Uno de los acólitos frunció el ceño y luego miró a Roy. Aún no hemos asegurado por completo los niveles intermedios de la colmena, pero la subcolmena podría funcionar. La subcolmena es donde nos conocimos, explicó Roy. Todos los desechos industriales de la ciudad colmena acaban allí. Salvo algunos mutantes y bandas de carroñeros, la mayoría de los habitantes ya se han integrado. Muy bien, entonces, vayamos a la subcolmena, dijo Doraemon sin dudarlo. Para la mayoría de los habitantes de la colmena, la subcolmena era un auténtico infierno. Hogar de aquellos considerados indignos de la gracia del emperador, los más bajos en el tótem de la vergüenza. Pero para Doraemon, era solo un lugar más. Aunque, hay que reconocerlo, estaba un poco sucio. La verdad es que la gente no debería tirar basura así, flanqueado, o más bien escoltado con cautela, por los genes de Allers. Doraemon se dirigió a la subcolmena. Aunque habían decidido confiar en él, seguían vigilantes ante cualquier Iron Man. Después de examinar los alrededores, Doraemon seleccionó un lugar adecuado y colocó su alfombra de arroz, luego sacó su gran luz.
Con un destello, la pequeña parcela se expandió instantáneamente hasta convertirse en un arrozal lleno ante los ojos de todos. Y ahora, esto. Continuó Doraemon, sacando de su bolsillo lo que parecían unas cuantas llaves de grifo comunes. Las pegó a los restos de las estructuras cercanas y las abrió. Inmediatamente, empezó a fluir agua cristalina. Uno de los acólitos se frotó los ojos, aturdido. ¿De dónde venía esa agua? Los genes de Alex intercambiaron miradas desconcertadas, con expresiones que delataban absoluta incredulidad. Esto estaba más allá de su comprensión. Debido a las condiciones ambientales, el mini-sol y el generador de nubes de lluvia no funcionarían bien aquí abajo, por lo que Doraemon eligió una solución más simple. El creador de semillas. Con sus manos regordetas, Doraemon metió la mano en su pequeña bolsa y sacó un dispositivo enorme que no debería caber dentro. Con esto puedo crear semillas personalizadas. Explicó mientras se ponía a operar la máquina. Ricas en nutrientes, tolerantes a la sombra, purificadoras del aire, con un sabor delicioso, listo. Listo. Pronto se crearon varios tipos de semillas nuevas. Doraemon se los repartió a los demás. Planten esto y pronto tendrán comida deliciosa. En ese caso, dejemos que los híbridos de primera y segunda generación se encarguen de la siembra, dijo Roy con entusiasmo, antes de que nadie más pudiera reaccionar. El campo es enorme. Definitivamente también necesita protección. Podríamos llamar a todos aquí. El acólito le dirigió a Doraemon una mirada escéptica. ¿Podrían estas semillas y ese campo de arroz ser realmente tan milagrosos como parecían? Y lo más importante, ¿estaban a salvo? Después de todo, su culto estaba en guerra con herejes adoradores del caos. Y la tecnología de este Iron Man era sospechosamente avanzada, casi demasiado buena para ser verdad. Jefe, bueno, no tiene sentido darle tantas vueltas. Si esto resultara ser real, este Iron Man podría ser invaluable para la secta. Él asintió levemente. De acuerdo, seguiremos tu ejemplo. Pero Roy, si de verdad quieres heredar el puesto de sumo sacerdote, no deberías esperar la opinión de los demás. Toma las decisiones tú mismo. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 14. Chapter 14. The Banishment of Plague. Hambre. Frío. El niño se acurrucó en un rincón oscuro, con la mirada atenta y cautelosa mientras observaba su entorno. De entre los trapos sucios que apenas parecían ropa, sacó un trozo de carne y se lo metió en la boca, tragándolo entero sin masticar. ¡Auge! La calle se estremeció con explosiones lejanas. Gritos de agonía resonaron en el aire, y destellos de llamas iluminaron el horizonte lejano. Sabía lo que significaba, pero no le importaba. Vivir. Solo necesitaba vivir. Un día más le bastaba. Para vivir, había atacado a un vecino bondadoso. Para sobrevivir, había alzado el estandarte de la herejía y se había unido a una secta perversa. Para calmar su hambre voraz, había devorado la carne podrida de su prójimo, ¿y qué? Se obligó a tragar el trozo de carne, ignorando la bilis. El brujo del culto había prometido guiarlos a través de los niveles de la colmena para difundir las supuestas bendiciones del Padre bondadoso a más almas. Pero la verdad es que le importaba un bledo el bondadoso padre. Ni siquiera el emperador, en realidad. Solo quería sobrevivir. Incluso si eso significaba, comer gente. Con un último trago, el último trozo de carne se deslizó por su garganta. Lamió la sangre restante de su mano con desesperada avidez. Era, sin duda, una grave herejía. ¿Pero a quién le importaba ya? Mientras la carne fresca se asentaba en su vientre, pensó. Quizá la enfermedad era aún peor ahora. O quizá no importaba. Nada de eso importaba. Yacía en el suelo, con la mirada perdida, mientras contemplaba el techo ennegrecido de la colmena. Una vez, gritó de dolor, pero a medida que la enfermedad empeoraba, sentía como si su cerebro se hubiera descompuesto junto con su cuerpo. El dolor se atenuó. Incluso gritar le costaba demasiado esfuerzo. Su cuerpo se estremecía débilmente. Las bacterias se multiplicaban bajo su piel. Las moscas zumbaban a su alrededor. Extraños parásitos reptantes danzaban por sus extremidades, succionando el pus de las llagas abiertas que supuraban en su carne. Zarcillos de hongos se extendían desde sus hombros hasta la carne hinchada y descolorida de su pecho. Gusanos gordos excavaban en su piel necrótica, abriendo agujeros del tamaño de clavos en su cuerpo. Algunos aún se retorcían, otros se habían sellado en acogedores nidos. Con dedos temblorosos, arrancó un gusano y se lo metió en la boca. Por un instante, incluso envidió a estos parásitos. Al menos tenían un lugar cálido donde vivir.
Sabía que se moría. Las alucinaciones, el hedor, la descomposición, todo se lo decía. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. Su instinto de supervivencia gritaba, arañaba, suplicaba por una forma de seguir adelante. Dividido entre la desesperación y la voluntad de vivir, su mente y su cuerpo se estaban rompiendo. Ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero tampoco había cruzado al reino de los muertos. En ese espacio liminal entre la vida y la muerte, comenzó a pudrirse. Y en esa podredumbre, el Padre bondadoso susurró acerca de la constancia eterna. En algún lugar más allá de la vista, algo inhumano se acercó sigilosamente. Habló en tonos blasfemos, murmurando suavemente en su oído. Solo la misericordia del abuelo Nurgle puede aliviar el dolor. Extendió una mano aturdida, como Adán en algún fresco olvidado de Terra, pidiendo la salvación a un dios abandonado hacía mucho tiempo. Por fin, una mano no humana agarró la suya. Él los oyó hablar. Que encuentres redención bajo el emperador de 4 brazos. ¿Eh? ¿El emperador, de 4 brazos? Confundido, parpadeó. Al instante siguiente, una mano áspera le agarró la mandíbula y un líquido extraño le bajó por la garganta. MMMF. Forcejeó, con el cuerpo agitándose violentamente. Irónicamente, su cuerpo, destrozado por la enfermedad, latía con más fuerza que nunca, quizá porque ya no tenía que preocuparse por romperse la carne. Pero incluso con esa fuerza, lo sujetaron con facilidad. Cuando el líquido desconocido impactó su estómago, su cuerpo se convulsionó violentamente. Gusanos gordos se retorcieron por sus poros, la carne necrótica se desprendió, la piel desgarrada se recompuso como si el tiempo se hubiera invertido. Los hongos se marchitaron. Las moscas se dispersaron. Su mente se aclaró al purgarse las últimas alucinaciones con espasmos de náuseas y los susurros de decepción que se desvanecían. ¿Esto, qué es esto? Tartamudeó, mirando fijamente la figura que tenía delante. Es la bendición del emperador de 4 brazos, declaró el hombre con orgullo, alzando un alto estandarte. Un lado representaba la radiante figura del emperador de 4 brazos, resplandeciente como una estrella. El otro mostraba una misteriosa entidad azul, incognoscible y divina. Nos lo concedió la encarnación azul que descendió bajo la guía del emperador. A su lado, un portador de plaga, vestido con túnicas manchadas y blandiendo un bastón metálico erizado de jeringas, agarró el brazo del niño y le inyectó un segundo suero desconocido. Antes de que pudiera preguntar qué era, un fragante saco de comida fue arrojado a sus brazos. Esto es, el olor le inundó la nariz. Se sintió incómodo, asustado. Dentro había 5 panes y 2 peces, cultivados a partir de semillas sintetizadas por el creador de semillas, capaces de satisfacer todas las necesidades nutricionales humanas. Mientras el niño se ponía de pie, milagrosamente curado y con comida en la mano, las demás víctimas de la plaga se agitaban frenéticamente. Avanzando a trompicones con las extremidades hinchadas, gemían desesperados, dejando rastros de sangre y pus en el suelo. Tienen medicinas. Y comida. Por favor, dame un poco. Haría lo que fuera. Emperador. Siempre le he sido fiel. Impulsados por el hambre y la esperanza, sus frágiles cuerpos se llenaron de fuerza, con los ojos fijos en los carros de suministros detrás de Puta, el predicador. Sin hacer ruido, los guardias genes de Aler a su lado extendieron 2 espadas quitinosas desde debajo de sus pesadas túnicas y las clavaron en el suelo. Un campo neuronal se desvaneció. Migrañas agudas e ilusiones abrumaron las mentes de los desesperados. Puta asintió con satisfacción. No teman, alimaña. El emperador es misericordioso. Ha escuchado sus oraciones y derramado su gracia sobre ustedes. Pero a cambio, se arrepentirán de cada atisbo de duda que hayan tenido en su fe. Claro. Claro, mi señor. Graznó farfulló el enfermo, arrastrándose a sus pies. Gracias, emperador. Gracias. TCH. Puta chasqueó la lengua, divertido por lo mucho más fácil que era esta misión de lo esperado. Solo tenía que curarlos, convertirlos, y la unidad política de su facción original se diluiría. Esto facilitaría enormemente el ascenso de Roy como obispo que supervisara todo su subculto. Y una vez purgado el suelo de la plaga y el hambre, no quedaría lugar para que creciera la herejía. Adelante, reciban sus medicinas y comida. Pero recuerden, este es un regalo del emperador. Una segunda vida, concedida por su divina voluntad. Puta ladraó la orden y los fieles obedecieron. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 15. Chapter 15. The Heretic Sent. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Rugió el psíquico, golpeando con los puños la mesa enterrada bajo una montaña de huesos de animales esparcidos. Esto no es como se suponía que debía suceder. Había sufrido toda su vida a causa de su don psíquico. Solo gracias al sacrificio supremo de sus padres, quienes lo sacaron clandestinamente de la aguja hasta la subcolmena, escapó del destino de ser capturado por las naves negras. Atormentado por las horribles visiones provocadas por sus inestables poderes, finalmente recurrió al abrazo del abuelo, creyendo que solo el Dios eterno y bondadoso podía amar y aceptar verdaderamente a todos los seres por igual. Durante 7 años, 7 meses y 7 días, había orquestado meticulosamente un plan para difundir su benevolencia. Pero ahora, ¿qué era esto? Esos llamados guerreros del emperador, ¿qué demonios eran? Sangrando y muriendo en nombre del emperador, ¿acaso entendían siquiera cómo su cadáver putrefacto de un dios, desplomado en su trono, realmente veía a los mutantes y psíquicos? No, no. Aún tengo una oportunidad. Aún tenemos una oportunidad. Gruñó, volcando la mesa entera en un ataque de ira. Un gran sacrificio. Un glorioso ritual para abrir las puertas del Empíreo. Invocaré el verdadero poder del jardín del abuelo. Sí. Sí. Aunque 6 de sus 7 fortalezas preparadas habían sido invadidas por esos fanáticos rabiosos, ahogándose en su propia sangre, habían pagado un alto precio. Solo quedaba una. Una última oportunidad. E incluso ahora, aún tenía más que suficientes. 777 devotos seguidores para forzar la puerta sagrada. Estaba seguro de que se ofrecerían con gusto para ganar ese honor. Envía la señal. Comienza el verano, no invocarás nada. Una voz fría y aguda resonó desde el otro lado del pasillo. Femenina. Implacable. Cargada de amenaza, se extendió por la oscuridad como una marea. El psíquico se quedó paralizado. Sus seguidores se dieron la vuelta y reaccionaron con la misma rapidez, levantando sus armas y abriendo fuego. Cada uno de estos cultistas empuñaba armas Volter raras y preciadas, de tamaño adecuado para manos mortales, ya fueran robadas o intercambiadas por medios indescriptibles. Los destellos de las bocas de los cañones iluminaron el pasillo oscuro por un instante de infarto, y en ese destello, una mancha violeta se abalanzó con una gracia sobrenatural. Escoria Xenos. Maldijo el psíquico. ¿Qué hacen esos idiotas del Arbites y la Inquisición dejando vivir a abominaciones como tú? Pero Kia no dio ninguna respuesta. Esquivando bala tras bala con una precisión casi imposible, se lanzó hacia adelante. De un salto fluido, decapitó a 2 cultistas en el aire. Por el emperador. Gritó de alegría. A corta distancia, los cultistas abandonaron sus vólteres y desenvainaron todo tipo de armas cuerpo a cuerpo para ganar tiempo para que la psíquica escapara. Dagas de hueso, espadas oxidadas bendecidas por su dios inmundo, todas con todos los filos vueltos hacia ella. No importaba. Para Kia, no eran nada. Bailó por el campo de batalla como una tormenta formada. Cada paso, grácil, cada tajo, preciso. La sangre florecía en el aire como pétalos esparcidos, pintando una escena grotesca pero hipnótica que solo los condenados podían apreciar. Matar. 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 Sin pensar. Sin dudar. Solo el ritmo de una matanza sin fin. Se deslizó entre sus torpes balanceos, cosechando cabezas como si fueran trigo. En tan solo 8 segundos, las paredes y el suelo del pasillo quedaron manchados de sangre de herejes. Sangre para el dios emperador. Kia aulló, con los ojos desorbitados de alegría. Estos cultistas no representaban ningún desafío. Como asesina de tercera generación, había nacido para matar, diseñada para destacar en la infiltración y la eliminación. Su misión: decapitar a la psíquica. ¿Y si la descubrían a tiempo? Acabaría con todo el idiota que se interpusiera en su camino. Calaveras para el trono dorado. Ella aplaudió, contando en silencio sus muertes. 887. Ese era su número de muertos hasta el momento. Y ahora solo quedaba un objetivo. Con una sonrisa malvada, Kia se lamió la sangre de los labios, agarrando con más fuerza su espada de hueso mientras perseguía a su presa. La cabeza del psíquico y sería la pieza cumbrera de la pirámide de cráneos ofrecida al mismísimo dios emperador. No escaparás, cobarde hereje. Rugió, lanzándose tras él como una pantera a la caza. A pesar de un día entero de matanza, no sentía fatiga. Solo la euforia de la guerra retumbando en sus venas con cada cabeza que caía. Alto. Enfréntate a mí. Al acortarse la distancia entre ellos, su sonrisa se ensanchó. La de un depredador.
Después de todo, algunos eruditos afirmaban que la sonrisa de la humanidad era una reliquia de antiguas bestias que mostraban sus colmillos. Maldito seas, monstruo alienígena. Apretando los dientes, el psíquico supo que no podría escapar de ella. En cambio, se giró y canalizó energía psíquica pura hacia sus extremidades, potenciando su campo bioeléctrico. Chispas saltaron de sus dedos. Un rayo psíquico. Básico, pero letal. Aunque a menudo se confundía con un rayo elemental, en realidad era una manipulación biótica de la energía del propio cuerpo. Kia giró su cuerpo con una agilidad inhumana, esquivando por poco el rayo crepitante. Su mente depredadora ya había mapeado cada movimiento, calculando la trayectoria del rayo antes de que saliera de su mano. Tu cráneo es mío, psíquico. Se agachó, casi paralela al suelo, y luego golpeó la palma de la mano para saltar hacia adelante. Su espada brilló. Fría y carmesí. Un brazo cayó al suelo, cercenado. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El psíquico se tambaleó hacia atrás, con la mandíbula apretada mientras activaba la disformidad, forzando las energías a entrar en su herida. Sella la carne. Vuelve a crecer. Había aprendido este truco de un guerrero en el jardín del abuelo, un maestro amable y podrido que afirmaba ser descendiente de Mortarion. El hombre le había enseñado a canalizar la fuerza psíquica, pero se burlaba de la idea de que pudiera llegar a ser como él. ¿Las cosas serían diferentes si ese maestro lo hubiera aceptado? Él no lo sabía. Ahora solo conocía el terror, crudo y paralizante. La misericordia del abuelo había calmado su dolor, pero no su miedo. No te acerques más. Monstruo. Aléjate. Presa del pánico, la psíquica desató una ola de energía psíquica. Una fuerza aplastante impactó el pecho de Kia, asfixiándola. Aún así, ella avanzó. Cruzando sus espadas gemelas, avanzaba paso a paso, una encarnación imparable de la muerte. La psíquica podía verlo, sus heridas se multiplicaban, su sangre manaba, pero ella nunca se detuvo. No. No. Tiró de la disformidad con desesperación temeraria, lanzando todos los hechizos que conocía. Robo de vida, modelado de carne, hervir sangre, auge. La inestable oleada fracasó, aniquilando el brazo que le quedaba. El humo nubló el pasillo mientras Kia se abalanzaba sobre él como un espectro. Su espada alzada brillaba con un rojo sangre. En algún lugar, una campana de bronce pareció tanger. El 888. Kia dijo con calma, levantando la cabeza cortada en su mano. A lo lejos, miles de sus compatriotas participaban en purgas similares. Su misión, la ejecución de esta psíquica, era su deber, su honor. Pero los cultistas restantes serían juzgados por los millones que los seguían. Así pues, la plaga y la farsa desatada por los herejes y finalmente llegaron a su fin. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 16. Chapter 16. Journey to the Spirive. Y Kia tarareaba alegremente mientras saltaba por la calle. Tras perder el apoyo de la población de la colmena inferior, y con todo un culto genestealer persiguiéndolos con todas sus fuerzas, era natural que la ideología herética de los Xenos hubiera sido completamente purgada de la subcolmena. Aunque sentía una punzada de arrepentimiento porque su caza y sus sacrificios tuvieron que interrumpirse, en el fondo estaba genuinamente encantada de haber defendido el dominio del emperador. Un día, el emperador los aceptaría. Ella lo creía. Con una ilusión tan agradable en su corazón, Kia atravesó la densa multitud. Sus parientes estaban distribuyendo raciones de comida. En el camino, vio más de una vez a alguien recogiendo comida y luego volviendo a la fila para recibir otra ración. Esta visión despertó en ella una punzada de irritación y el impulso de matar. Mejor no matar gente al azar. Kia hizo un puchero, reprimiendo con fuerza el deseo de descuartizar a alguien, e ignoró la escena al entrar en la cámara del consejo. Dentro, Roy estaba enfrascado en una conversación con otros miembros del círculo íntimo sobre su próximo paso. Kia se sentó sin decir nada. Asuntos como este no eran su fuerte. O mejor dicho, como una raza asesina genéticamente modificada, no había nada en lo que fuera buena aparte de matar. Si un día matar ya no fuera necesario, entonces también su existencia perdería su sentido. Este era un futuro que ella temía sinceramente. No necesitamos convertir a muchos. Basta con debilitar la base de poder de mis rivales para el puesto de sumo sacerdote, dijo Roy, de pie junto a una mesa rudimentaria, comentando el plan con varios otros. Si es necesario, remodelaremos poco a poco la imagen del emperador. Sí, antes no pensé que fuera gran cosa, pero todo este asunto de 4 brazos y se está saliendo de control.
Y también la producción industrial de la subcolmena. Los bienes de esas fábricas, originalmente destinados al imperio, se han ido acumulando desde que se sellaron las rutas. Los almacenes están casi llenos. Necesitamos trasladarlos pronto o interrumpirán nuestros planes de futuro. Exactamente. Algunas fábricas han cerrado o reducido sus horarios. Muchos de nuestros empleados se quejan de que no hay trabajo. Se están perdiendo la vida sin hacer nada. Que aguanten un poco más. El paso no debería estar cerrado mucho tiempo, pero, explicar el origen de toda esta comida podría ser un problema. Por cierto, ¿dónde está Doraemon? En cuanto mencionaron a Doraemon, Kia, que había estado sentada en silencio como una estudiante educada, se animó. Sus ojos brillaron y levantó la mano con entusiasmo. Debería seguir en ese papel pintado. La última vez que lo vi, parecía estar investigando algo serio. Bien. Kia, necesito que vigiles a nuestro amigo. Asegúrate de que nadie le haga daño. Tal vez notando su aburrimiento, Roy hizo una pausa en su plan de darle esta tarea. Enseguida. Respondió Kia con alegría. Le gustaba que le dieran órdenes, cualquier tipo de orden. La hacían sentir que su existencia tenía sentido, que la necesitaban. Además, proteger a alguien básicamente significaba eliminar cualquier amenaza potencial para Doraemon, ¿verdad? Eso era justo lo que ella buscaba. Kia corrió alegremente hacia la casa del papel tapiz, pero en el momento en que llegó a la puerta, un grito de pánico vino desde adentro. Oh no, esto es malo. ¿Qué pasó? Kia sacó rápidamente dos cuchillas de hueso de su cintura y cargó hacia adelante con una fuerza que superaba con creces a la de un humano normal, arrancando la puerta de sus bisagras de una patada. Dentro, Doraemon estaba sentado frente a un aparato que parecía un televisor hogareño de la era 3K, aunque Kia en realidad no sabía que era un televisor, y exclamaba en estado de shock. ¿Tú eres I? Doraemon se giró, con el rostro aún pálido por el miedo persistente. Soy Kia, la que sanaste antes, dijo emocionada, imitando su postura mientras se arrodillaba a su lado. ¿Qué pasa? ¿A quién hay que cortar? No es ese tipo de problema. Doraemon negó con la cabeza vigorosamente y tiró del brazo de Kia como si buscara ayuda, señalando la pantalla. Una de las chicas que me ayudó a distribuir medicinas, hacía tiempo que no la veía, así que usé el satélite espía para buscarla. Y, mira. La pata redonda de Doraemon señaló la pantalla. En ella, una niña estaba acurrucada en una habitación, sosteniendo un cadáver. Kia se dio cuenta al instante de que aquello no era la subcolmena. La habitación era demasiado lujosa. Una lujosa alfombra roja, estampados dorados en las paredes, una cama ornamentada con ropa de cama mullida que denotaba riqueza. ¿Cómo diablos terminó en un lugar tan elegante? Y lo más importante, ¿había un pasaje secreto del que no sabían nada? No sé qué está pasando exactamente, pero parece que se está desatando una guerra en los niveles superiores de la colmena, dijo Doraemon frenéticamente, agarrándose la cabeza con sus pequeñas manos redondas. Israelle fue capturada por una de las facciones, y su madre murió hace poco. Uf. ¿Por qué tiene que pelear la gente? Es que no pueden hablar de una vez. Si no hay una amenaza externa, técnicamente no es una guerra, analizó Kia con calma. Es más bien una rebelión. El patriarca solía contarnos historias de otros mundos, sobre hombres de hierro y senos, y mencionaba cómo comienzan las revueltas, pero nunca he oído hablar de una que comience en la colmena de la aguja. Las revueltas de Dounive ocurren porque la gente no puede sobrevivir. ¿Pero los nobles de la torre se rebelan? ¿Qué demonios buscan? Kia no podía creerlo. No, necesita que la rescaten. Ahora mismo. Doraemon se levantó con decisión, guardó el satélite espía en su bolsillo y sacó otro aparato. Puerta a cualquier lugar. Con un movimiento rápido, abrió la puerta rosa. Kia lo siguió sin dudarlo, moviéndose como un fantasma silencioso. Israelle seguía sentada, aturdida, en un rincón, aferrada al cadáver de su madre. Parecía una muñeca de porcelana sin vida, con la mirada perdida. De repente, una puerta rosa apareció ante ella de la nada. Los ojos de Israelle se movieron levemente, justo a tiempo para ver dos figuras no humanas salir de detrás de la puerta. No te asustes, soy yo, dijo Doraemon con dulzura, guardando la puerta universal y levantando sus patas redondas en señal de paz. Estamos aquí para ayudarte. Ayuda. Israelle se mordió el labio y forzó una respuesta de dolor con los dientes apretados. Tú, también quieres conquistar este mundo, ¿verdad? Cuidado con lo que dices. El pasado, el presente y el futuro pertenecen solo al emperador. Israelle.
Ella miró aturdida a la muchacha extrañamente hermosa pero claramente no humana, con piel de color morado oscuro y una placa de caparazón pronunciada en la frente. Espera, ¿no eres un Xenos? ¿Un Xenos adorando al emperador? En fin, ¿qué pasó aquí exactamente? Doraemon sacó la tela del tiempo y cubrió con cuidado el cadáver. ¿Por qué estalló de repente la pelea aquí también? Fue el hijo menor de la familia Harkonnen quien inició la rebelión, dijo Israelle con una sonrisa amarga. Dijeron que mi abuelo era el gobernador planetario, así que quieren mantenerme con vida para desbloquear algún tipo de mecanismo de verificación genética. Nunca imaginó que el padre que nunca conoció resultaría ser el hijo de un gobernador planetario. ¿Pero qué importaba? Su madre había muerto. La persona que más amaba se había ido. Y Mamai se aferró fuertemente al cadáver, como si tratara de liberar todo su dolor y anhelo. Y entonces, el cuerpo en sus brazos se estremeció de repente. Suavemente Israelle bajó la mirada, conmocionada, justo cuando el cadáver empezó a temblar. Un brazo delicado, parecido a la porcelana, se levantó temblorosamente y le arrancó la tela del tiempo del rostro, revelando una expresión de una belleza devastadora que ningún hijo de gobernador planetario podría resistir. No puedo respirar. Comentario 1. Votar 1.